Le invitaron a una reunión familiar y luego la trataron como si no existiera. 32 años, soltera, sin un céntimo, sin estatus. A sus ojos, Lena Ashford era la única mancha en la alfombra de terciopelo de la familia Holloway. Se reían a sus espaldas, se negaron deliberadamente a reservarle un asiento, y cuando el tío mayor se levantó y preguntó en voz alta, delante de todos los invitados, si ella todavía merecía llevar el apellido Holloway, toda la sala estalló en carcajadas. Pero nadie vio al hombre del traje negro que estaba de pie en silencio en un rincón. Nadie sabía quién era, y nadie sospechaba que 3 horas más tarde él sería quien destrozaría todos los secretos que esta familia había enterrado durante 30 años. Si estás escuchando esta historia, por favor, dale a me gusta y comenta la ciudad desde donde la escuchas. Así sabré hasta dónde ha llegado mi relato. Ahora, empecemos. El complejo turístico se alzaba a la orilla del lago Carver, como algo sacado de una revista que nadie había pedido. Todo eran columnas blancas y setos bien cuidados. Tenía esa arrogancia arquitectónica que anuncia dinero sin tener que decirlo en voz alta. La reunión de la familia Holloway se había celebrado aquí durante 11 años seguidos. Y cada año, el lago brillaba un poco más complaciente. El catering se volvía un poco más excesivo. Y la familia se sentía un poco más cómoda confundiendo el patrimonio neto con el valor humano. Lena Ashford aparcó su Honda de 10 años en el extremo más alejado del estacionamiento. Lo dejó entre una furgoneta de catering y una barrera de hormigón. Los aparcacoches ya estaban ocupados llevando el nuevo Porsche de su primo Marcus y el Range Rover de su prima Diana a lugares más cercanos a la entrada. Se sentó un momento al volante con el motor apagado. Escuchaba el tic-tac del metal al enfriarse. Observaba cómo la luz del atardecer se curvaba sobre el agua. Tenía 32 años. Tenía un apartamento tipo estudio en una zona decente de Cleveland. Tenía un trabajo que no odiaba, gestionando el inventario de una empresa mediana de suministros médicos. Y tenía exactamente un vestido apropiado para un evento como este. Un vestido cruzado de color azul marino que había comprado en oferta hacía 2 años y que había llevado a la tintorería 2 veces desde entonces. Había conducido 4 horas para estar aquí. Se había dicho a sí misma durante todo el camino que esta vez sería diferente. Cogió su bolso, comprobó su reflejo en el espejo retrovisor una vez y salió del coche. El salón de baile ya estaba lleno cuando llegó. 200 personas, quizás más, repartidas en mesas redondas, vestidas con manteles de lino blanco y centros de mesa dorados. El tipo de centros de mesa que costaban más que la compra mensual de Lena. Un cuarteto de cuerda tocaba algo clásico cerca de la pared del fondo. Los candelabros arrojaban una luz cálida y fragmentada sobre todo, y en algún lugar debajo de toda esa calidez, debajo de las risas y el tintineo de las copas, y el sonido de la gente felicitándose por ser exactamente quienes ya eran, había una corriente. Algo frío. Algo que siempre había estado ahí. Lena se quedó de pie justo en la entrada durante casi 40 segundos antes de que alguien notara su presencia. Su tía Patricia fue la que finalmente levantó la vista, y la expresión de su rostro no era de calidez. Era la expresión particular de una mujer que recalculaba una disposición de asientos que prefería no recalcular. Lena. Patricia rozó su mejilla con la de Lena sin hacer contacto real. Lo conseguiste. Un viaje largo, dijo Lena. Patricia ya estaba mirando más allá de ella. Creo que hay un asiento libre cerca del fondo, junto a la mesa de postres. Ya sabes cómo es esto. Llenamos las mesas principales temprano este año. Se fue antes de que Lena pudiera responder. La mesa junto a la estación de postres era real. Una mesa redonda para 8, escondida contra la pared del fondo. Estaba medio oculta por un biombo decorativo. Tenía 4 sillas vacías y 3 personas que Lena reconoció vagamente como parientes lejanos de parientes lejanos. Personas que habían terminado en esta mesa exactamente por la misma razón que ella. Asintieron hacia ella. Ella les devolvió el saludo. Nadie se presentó. Consiguió un vaso de agua de un camarero que pasaba y se sentó. Al otro lado de la sala, las mesas principales estaban ruidosas con el sonido cómodo de personas que se pertenecen. Su primo Marcus presidía la mesa central. Era de hombros anchos y risa fácil, con un traje de color carbón. Gesticulaba ampliamente mientras describía algo que aparentemente tenía que ver con su segunda adquisición inmobiliaria en 18 meses. Diana estaba sentada a su lado, con el pelo perfecto.
Sus joyas eran discretas de la manera en que solo las joyas caras pueden serlo. Sus padres, el tío Robert y la tía Carol de Lena, estaban sentados a la cabecera de la mesa. Parecían el retrato de una familia que había ganado algo. La madre de Lena, Susan Ashford, había sido la hermana de Robert. Susan había muerto hacía 11 años, cuando Lena tenía 21. Murió de un evento cardíaco que el médico dijo que fue rápido y probablemente no doloroso. Lena se había aferrado a eso como a un trozo de madera a la deriva en los años siguientes. Había sido el tipo de mujer que llenaba una habitación sin intentarlo. Era cálida, divertida y terca como un roble curtido, y su muerte había dejado un silencio en la vida de Lena que nada había reemplazado adecuadamente. Después de la muerte de Susan, hubo un breve y complicado periodo relacionado con el patrimonio familiar. Los bienes personales de Susan, un pequeño seguro de vida, algunos ahorros. Lena tenía 21 años, estaba de luto y no prestaba suficiente atención. Para cuando entendió lo que había sucedido, el dinero se había ido. Se había distribuido y absorbido en las cuentas familiares más amplias. Un abogado le dijo que disputarlo costaría más de lo que valía la cantidad. Lo dejó pasar. Se fue de la ciudad 6 meses después con $3,000, su coche y ese tipo particular de ira que no arde con fuerza. Simplemente arde durante mucho tiempo. Eso había sido hace 11 años. Miró su vaso de agua y respiró. Al otro lado de la sala, cerca de los altos ventanales que daban al lago, un hombre estaba sentado solo en una pequeña mesa auxiliar que no había estado allí el año anterior. Lena lo notó de la misma manera que notas algo que no encaja del todo en el patrón. La forma en que tu ojo se engancha en el único hilo oscuro de una tela pálida. Era un hombre grande, de hombros anchos. Llevaba un traje negro que estaba hecho a medida con una precisión que requería varias pruebas. Su pelo era oscuro con vetas plateadas en las sienes. Lo llevaba corto. Sostenía un vaso de agua y no lo había tocado en los 10 minutos que Lena llevaba observando. No miraba la sala como los invitados miran una fiesta. La miraba como un analista mira un problema. Y 2, quizás 3 veces, su mirada se había desviado hacia su mesa. No a la sala en general, sino a ella. Se dijo a sí misma que no significaba nada y apartó la vista. La cena se sirvió a las 6. Ternera trinchada, verduras asadas, panecillos lo suficientemente calientes como para estar tiernos. La mesa junto a la estación de postres comió mayormente en silencio. Al otro lado de la sala, las risas se hicieron más fuertes. El vino seguía llegando. El problema empezó, como solía ocurrir, con su tío Gerald. Gerald Holloway tenía 64 años. Era de pecho ancho y tenía la confianza particular de un hombre que nunca había tenido que cuestionarse si era bienvenido en una habitación. Había ganado dinero en seguros comerciales en los años 90. Y había pasado las décadas siguientes cultivando su identidad como el patriarca de la familia. El que lo recordaba todo. El que gestionaba el lugar de la reunión. Aquel cuya aprobación valía algo. Se apartó de su silla en la mesa central y se levantó con su copa de vino. Eso significaba un brindis. Significaba que se esperaba que todos prestaran atención. Cada año, dijo, su voz se oía fácilmente en toda la sala. Miro alrededor de esta mesa y me siento orgulloso. Orgulloso de lo que esta familia ha construido, de lo que hemos logrado. Hizo una pausa para el murmullo de agradecimiento que llegó a la señal. Marcus, 2 propiedades. Diana, esa sociedad en su bufete. Robert y Carol, 38 años. Estas son las cosas que importan. Otra pausa. Somos una familia de triunfadores. Lena mantuvo los ojos en su plato. Por supuesto, dijo Gerald, y algo cambió en su voz. Algo que hizo que la piel de su nuca se tensara. Toda familia tiene sus miembros más discretos. Una oleada de risas cómplices recorrió las mesas principales, aquellos de nosotros que todavía estamos encontrando nuestro camino. Levantó su copa hacia el fondo de la sala, hacia todo el espectro de la familia Holloway. Todos nosotros. La risa no era maliciosa exactamente. Era peor que maliciosa. Era indiferente. La forma en que la gente se ríe de un chiste familiar que ya no se molestan en examinar. Algunas caras se giraron hacia la mesa de Lena. Algunas se apartaron rápidamente. Lena cogió su tenedor y lo volvió a dejar. No iba a llorar. No había llorado en una de estas cosas en 6 años y no iba a empezar esta noche.
pero le dolía la mandíbula por el esfuerzo de mantener la cara quieta. Y de repente fue muy consciente de la distancia entre su mesa y la puerta. Más tarde. No estaba segura de cuánto más tarde. El tiempo se había vuelto extraño y elástico, como sucede cuando estás manejando algo difícil. Diana se materializó al borde de la mesa de Lena. Diana, a los 35 años, era todo lo que se suponía que Lena debía haber sido. O al menos esa era la historia que contaba la familia. Licenciatura en Derecho, socia junior, una casa en Lincoln Park, un prometido cuya familia tenía una casa de verano en El Cabo. No era una mujer cruel por naturaleza. Eso era lo que lo empeoraba. No sabía que vendrías este año, dijo Diana. No se estaba sentando. Siempre vengo, dijo Lena. Cierto. Diana miró la mesa, las sillas vacías, el biombo decorativo. Algo cruzó su rostro que podría haber sido incomodidad. Te ves bien, Diana. ¿Qué? No tienes que hacer esto. La barbilla de Diana se levantó ligeramente. Solo estoy saludando. Estás evaluando los daños, dijo Lena. Estás comprobando si voy a montar una escena y avergonzar a la familia. No lo haré. Nunca lo hago. Miró a Diana a los ojos. Puedes volver. Diana se fue sin decir otra palabra. La velada avanzó hacia sus últimas horas. El cuarteto de cuerda cambió a algo más contemporáneo. Se instaló un bar portátil cerca de la entrada. Lena había cambiado del agua a una sola copa de vino blanco que saboreaba lentamente porque iba a conducir. Y porque necesitaba mantenerse alerta, aunque no podría haber explicado para qué se mantenía alerta. Marcus la encontró a las 8:45. Había bebido suficiente vino como para haber perdido cualquier filtro que normalmente mantenía. ¿Sabes cuál es tu problema? Se apoyó en el biombo, con los brazos cruzados. Su voz sonaba como si estuviera compartiendo sabiduría. Nunca jugaste el juego. Siempre quisiste que las cosas simplemente sucedieran. La vida no funciona así, Marcus. Hablo en serio. Tuviste todas las oportunidades. ¿Qué oportunidades?, preguntó ella, no enfadada, preguntando genuinamente. Explícamelo. Después de que mi madre muriera, ¿qué oportunidades tuve? Un destello de algo cruzó su rostro. Eso no son sus bienes, dijo Lena. Sus ahorros, la póliza de seguro. Explícame qué pasó con eso. El destello se convirtió en algo más duro. Eso es un asunto viejo, ¿no? Nadie te robó, Lena. Las cosas se complican en las herencias. Lo sabes. ¿Lo sé? Se apartó del biombo. Estás haciendo eso de actuar como una víctima. Ya cansa. Se arregló la chaqueta. Esta familia te ha dado. ¿Me ha dado qué? No respondió. Volvió a las mesas principales y dos de sus amigos que habían estado rondando a una distancia prudente se unieron a él. Y uno de ellos dijo algo en voz baja y Marcus se rió y Lena miró su copa de vino. Fue Gerald quien cruzó la línea final. Eran cerca de las 9:30. La cena formal se había disuelto en algo más relajado. La gente se movía entre las mesas. El volumen era más alto. Cheryl estaba en su tercera o cuarta copa y tenía una audiencia de 6 o 7 miembros de la familia agrupados a su alrededor cerca del bar cuando Lena pasó de camino al baño. Hablando del rey de Roma, dijo Cheryl demasiado alto. Estábamos hablando de los viejos tiempos, la chica de Susan. Lena se detuvo. No debería haberse detenido. Supo, incluso mientras sus pies se detenían en el suelo de parqué, que detenerse era lo que él quería. El reconocimiento, la atención, la demostración de poder. ¿Pero sus pies se detuvieron de todos modos? ¿Sabes lo que siempre dije de Susan? La voz de Gerald tenía la particular cualidad afectuosa de un hombre al que ha dejado de importarle quién le oye. Gran mujer, gran corazón. Pero tenía un gusto cuestionable para la gente, incluida la presente. El grupo a su alrededor se movió. Algunos incómodos, otros divertidos. Te dejó sin nada porque nunca aprendiste a aferrarte a nada. No se puede culpar a la familia por eso. Gerald, una de las tías lo dijo en voz baja. Una advertencia que no tenía fuerza. Solo estoy siendo honesto. Extendió las manos. Alguien tiene que decirlo. Llevamos 11 años andando de puntillas con esta chica. Tengo 32 años, dijo Lena. ¿Qué? Tengo 32 años. No soy una chica. Harold parpadeó. El grupo se quedó muy quieto. Esto no era como solía ir. Normalmente, ella lo absorbía,
y el silencio era suyo para llevarlo, y todos seguían adelante. Que ella respondiera era una interrupción en el sistema. De acuerdo, dijo Gerald, sonriendo ahora. La sonrisa de alguien que ha encontrado la forma de una pelea que cree que ganará. 32. Una mujer que conduce 4 horas para sentarse al fondo de una sala, saborear una copa de vino y recordarnos a todos que existe. Dejó que eso se asentara. ¿Qué celebramos exactamente esta noche sobre tu vida, Lena? Ayúdame a entender, ¿qué es lo que has construido? ¿Quién eres? La sala, la parte de la sala que prestaba atención, se quedó en silencio. Las manos de Lena estaban frías, su pecho estaba apretado. Pensó en su madre. Pensó en el viaje hasta aquí. 4 horas de carretera llana y la particular soledad de desear algo que no puedes nombrar. Pensó en lo que le había dicho a Diana. No montaré una escena. Nunca lo hago. Abrió la boca y entonces el hombre del traje negro estaba a su lado. No lo había oído cruzar la sala. No lo había visto moverse. Simplemente no estaba allí. Y luego estaba. Grande, quieto y absolutamente sin prisa. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el fino tejido de la tela, la plata en sus sienes, la ausencia absoluta de cualquier cosa que se pareciera a la incertidumbre en su expresión. Cheryl levantó la vista. La sonrisa vaciló. El hombre miró a Cheryl durante un largo momento, no con ira, sino con la particular paciencia de alguien que ya ha decidido cómo termina esto. Luego miró a Lena y su voz, cuando llegó, fue tranquila y uniforme, y cortó el aire de la sala como una cuchilla en agua quieta. «¿Por qué no me dijiste?» dijo, «que te estaban tratando de esta manera?» No era una pregunta. Lena lo miró fijamente. Su boca estaba abierta. La sala a su alrededor se había convertido en estática. Podía sentirlo en su visión periférica. Los gestos congelados, las copas suspendidas a medio camino, las caras giradas. Pero no podía procesar nada de eso, porque el hombre la miraba con una expresión que no había visto dirigida a ella en 11 años. No desde su madre. Y no tenía una palabra para ello, excepto la palabra que temía alcanzar. «Yo no», empezó ella. «Lo sé», dijo él, y luego a la sala, sin levantar la voz. «Mi nombre es Gideon Valley. Creo que algunos de ustedes conocen ese nombre». El silencio que siguió fue un tipo de silencio diferente al anterior. La copa de Gerald estaba a medio camino de sus labios. Se quedó allí. «He estado observando esta reunión durante 2 horas», dijo Gideon Valley. «He estado observando cómo esta familia trata a mi hija, y me gustaría que alguien me lo explicara». La palabra quedó suspendida en el aire del salón como humo. «Hija». La visión de Lena se volvió extraña en los bordes. Su mano encontró el respaldo de una silla cercana y se aferró a él. Miró a este hombre, a este extraño del traje negro con el pelo veteado de plata y la calma absoluta, e intentó encontrar algo en su rostro que coincidiera con algo que hubiera conocido. La copa de Gerald finalmente bajó. Golpeó la barra más fuerte de lo que pretendía. «¿Qué acabas de decir?» La voz de Gerald había perdido su cualidad resonante. Se había convertido en algo más pequeño. Gideon Valley lo miró. «Dije lo que dije. Eso no es». Carol estaba balbuceando ahora, lo que Lena nunca había visto, ni una sola vez en 32 años. «No entres en un evento familiar». «¿Y quién te dejó entrar aquí? ¿Quién es este hombre?» «Te haría la misma pregunta», dijo Gideon. «¿Quién te dejó manejar el patrimonio de Susan Ashford?» El nombre cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Todos sintieron la onda expansiva. Cheryl se quedó muy quieto. «Creo», dijo Gideon Vale, su voz todavía tranquila, todavía uniforme. «Tenemos mucho de qué hablar. Todos nosotros». Los nudillos de Lena estaban blancos en el respaldo de la silla. Su corazón se movía a una velocidad que no parecía sostenible. Estaba mirando a este hombre que acababa de afirmar, delante de 200 personas y sin pestañear, ser algo que ella había pasado 32 años creyendo que no tenía. Quería decir, «estás mintiendo». Quería decir, «pruébalo». Quería decir, «¿dónde has estado?» No dijo ninguna de estas cosas, porque al otro lado de la sala había vislumbrado el rostro de su primo Marcus, y Marcus parecía, por primera vez en todos los años que lo conocía, asustado. No sorprendido, no confundido, asustado. Como un hombre que acaba de ver abrirse una puerta que creía cerrada con llave.
Y ese miedo en el rostro de Marcus le dijo a Lena algo que las palabras de Gideon Vale por sí solas aún no habían logrado decirle. Que esto no era una sorpresa para todos en la sala, que alguien aquí ya lo sabía. La palabra quedó suspendida allí, hija. Seguía suspendida 2 segundos completos después, lo que en una sala de 200 personas que habían dejado de respirar colectivamente era una eternidad. Lena podía oír al cuarteto de cuerda en algún lugar detrás de ella. Habían seguido tocando, las únicas cosas en la sala que todavía se movían a velocidad normal. Una pieza de Vivaldi que ahora sonaba obscena contra el silencio de cada cuerpo humano en el salón. Su mano todavía estaba en el respaldo de la silla. Se obligó a soltarla. Sus dedos estaban rígidos. Gideon Vale no se había movido. Estaba de pie a su lado con la quietud de un hombre que había decidido algo hace mucho tiempo y ahora simplemente estaba ejecutando la decisión. Sin prisa, indiferente al caos que se extendía desde él como el calor de un carbón. Gerald fue el primero en encontrar su voz. Gerald siempre encontraba su voz primero. Era su talento singular, la capacidad de generar palabras bajo presión, sin importar si esas palabras eran útiles. No sé quién te ha incitado a esto, dijo. Intentaba sonar autoritario, pero se quedó en algo más cercano a débil. Pero este es un evento familiar privado. ¿No fuiste invitado? Sí lo fui, dijo Gideon, por la dirección. He sido inversor parcial en esta propiedad turística durante 4 años. Tengo invitaciones permanentes a cualquier evento que se celebre en el recinto. Hizo una pausa, pero ese no es el punto relevante. El punto relevante es que entraste aquí e hiciste una afirmación. Hice una declaración sobre mi sobrina, a quien aparentemente nunca has conocido delante de. La he conocido, dijo Gideon una vez. Tenía 4 años y una mancha de rotulador en la mano izquierda. Y estaba muy seria con un dibujo que estaba haciendo de un caballo. Su madre nos presentó. Miró a Lena cuando lo dijo. El caballo tenía 6 patas. A Lena se le cerró la garganta. No sabía por qué ese detalle le rompió algo en el pecho que la palabra hija no había logrado. Era específico de una manera que las mentiras no lo son. Las mentiras buscan lo amplio y lo convincente. El caballo de 6 patas era demasiado pequeño para ser útil como mentira. Mi madre, dijo ella. Su voz salió nivelada, lo que la sorprendió. ¿Cómo se llamaba? Gideon la miró. Susan Claire Ashford, nacida en Decatur, Illinois. Tenía una cicatriz en la clavícula izquierda de un accidente de bicicleta cuando tenía 9 años. Tomaba su café solo y no soportaba el olor del extracto de vainilla. Algo se movió en su rostro. No era dolor, exactamente. Algo más antiguo que el dolor. Algo que ya había terminado de arder. Me llamaba Gid. Nadie más lo hacía. El grupo alrededor de Gerald se había quedado muy callado. Algunos de ellos habían comenzado a retroceder. El movimiento natural de las personas que sienten que la proximidad a algo está a punto de volverse costosa. El propio Gerald no se había movido, pero su color había cambiado. Esto es un truco, dijo. Esto es algún tipo de... Gerald. Fue la tía Patricia desde algún lugar a la izquierda de Lena. Su voz era extraña, comprimida, como algo que se mantiene cerrado desde dentro. Gerald, para. Gerald miró a su cuñada. Algo pasó entre ellos. Rápido, sin palabras. El tipo de comunicación que solo funciona entre personas que comparten un secreto y ambos lo saben. Lena lo vio. Lo vio claramente. La forma en que ves algo claramente cuando tu cuerpo ha pasado por alto tu cerebro y ha ido directamente a la pura atención animal. Ritmo cardíaco acelerado, visión periférica agudizada, cada microexpresión aterrizando con un peso inusual. Patricia sabía algo. Lena se giró para mirar a su tía por completo. Patricia tenía 61 años, una mujer pequeña con un peinado cuidado y la compostura particular de alguien que ha manejado las apariencias durante mucho tiempo. En este momento, su compostura tenía una fisura delgada, visible solo en la forma en que apretaba la mandíbula y en cómo sus ojos se movían entre Gerald y Gideon Vale sin posarse en Lena en absoluto. Patricia, dijo Lena. Patricia la miró. La fisura se ensanchó. Patricia, ¿qué sabes? Este no es el lugar. ¿Qué sabes? El salón de baile se había reorganizado a su alrededor. Los bordes exteriores habían vuelto a algo parecido a la normalidad. La gente hablaba en voz baja, fingiendo, haciendo lo social que la gente hace cuando quiere observar sin parecer que observa.
Pero el núcleo de la sala, los 3 o 4 metros que rodeaban a Lena, Gideon Vale, Gerald y Patricia, era una geografía completamente diferente. Marcus había aparecido de alguna parte. Diana estaba detrás de él. Robert, el tío Robert de Lena, hermano de Gerald, cuñado de Susan, estaba muy quieto cerca del bar con una bebida que ya no fingía beber. Gideon Vale lo observaba todo. No había levantado la voz ni una vez. No se había movido de donde estaba. Tenía la cualidad de alguien que entiende que las habitaciones tienen su propia física, que si pones el peso correcto en el lugar correcto, la habitación se moverá a tu alrededor. Había documentos, dijo Gideon, no a nadie en específico, a la sala. Cartas, un expediente médico sellado, un registro de ADN. Susan los preparó en los últimos meses de su vida. Hizo una pausa. Sabía que su corazón estaba fallando. Lo había sabido durante 2 años. No se lo dijo a Lena porque no quería que Lena pasara esos 2 años de luto en lugar de vivir. Su voz se mantuvo uniforme. Quería encontrarme primero, contactarme antes de que ella. Se detuvo, respiró hondo y continuó. Los documentos se enviaron a través de un intermediario familiar. Nunca me llegaron. Robert dejó su bebida. Fue el movimiento lo que lo delató. La pequeña, cuidadosa y deliberada acción de un hombre que deja algo para tener las manos libres. Y la culpa particular en ello, la forma en que una persona se mueve cuando intenta ocupar el menor espacio físico posible. Lena miró a Robert, al tío Robert, que había gestionado el patrimonio de Susan, quien se había encargado de todo después de su muerte porque Lena tenía 21 años y se estaba ahogando. Y Robert era el responsable, el organizado, el que sabía cómo funcionaban estas cosas. «Fuiste tú», dijo Lena. Robert no dijo nada. «Fuiste tú». No era una pregunta esta vez. Dio 2 pasos hacia él, y él no se movió, no retrocedió. Simplemente se quedó allí con esa quietud que era su propia confesión. Te los envió a ti. Confió en ti. Erais sus hermanos. Erais familia. Confió en ti con Lena. Su voz era baja, cuidadosa. La voz de un hombre que elige las palabras como se elige el apoyo en hielo frágil. No entiendes todo el panorama. Entonces explícalo. Fue complicado. El momento fue... Susan no entendía lo que estaba pidiendo. Traer a una parte externa, alguien que no conocíamos con derechos sobre... ¿Sobre qué? Su voz se quebró. Una ruptura limpia. Sobre mí. Había derechos sobre mí. Sobre el patrimonio, dijo Robert, sobre los bienes. Si este hombre no miró a Gideon, hubiera venido con reclamaciones de paternidad, con legitimidad legal, habría habido impugnaciones sobre cómo se distribuyeron las cosas. La póliza de seguro, los ahorros, todo habría sido impugnado, dijo Gideon desde detrás de Lena. Su voz era plana. Guardaste los documentos porque tenías miedo de que una reclamación de paternidad expusiera que ya habías distribuido bienes que deberían haber sido objeto de disputa, que habías movido dinero antes de que hubiera una contabilidad legal del patrimonio de Susan. La mandíbula de Robert se tensó. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Marcus dio un paso adelante. Papá no hizo nada malo. Marcus, la mano de Diana en su brazo. Ella era lo suficientemente inteligente. Podía ver la forma de todo. Estaba protegiendo a la familia. ¿De qué? Lena se volvió hacia él y Marcus retrocedió, lo que ella registró en algún lugar debajo del shock y la furia creciente y el nuevo y terrible dolor que se abría en su pecho. De mi padre, de alguien que podría haber... Se detuvo porque la palabra padre en su propia boca era un objeto que no sabía cómo sostener. Crecí pensando que no tenía a nadie. Después de que ella muriera, no tenía nada. Ni dinero, ni... Vosotros lo sabíais. Sabíais que había alguien que... No sabíamos quién era, dijo Marcus. Un hombre que ella había conocido brevemente. No lo había visto en años. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Leíste las cartas? Silencio. Las cartas que mi madre escribió. ¿Las leíste? La mandíbula de Marcus se movió. ¿Las leíste y luego decidiste tirarlas o ni siquiera te molestaste en leerlas? ¿Cuál de las dos, Marcus? Porque quiero saber si sabías lo que estabas destruyendo o si simplemente no te importó lo suficiente como para averiguarlo. Nadie destruyó nada. La voz de Robert se había vuelto más dura. La cualidad suave y cuidadosa había desaparecido.
Los documentos existen. Están en... Se interrumpió. ¿Dónde? Dijo Gideon. Robert lo miró por primera vez. No fue algo cómodo de ver. Dos hombres midiéndose. Uno de ellos de pie en las ruinas de una decisión y el otro de pie en el aire limpio al otro lado de ella. ¿Dónde están, Robert? La voz de Gideon no había cambiado. Todavía uniforme, todavía tranquila, pero ahora había algo debajo. Una presión como una mano apretando una puerta cerrada. Quiero dejar algo claro. He estado buscando esos documentos durante 9 años. Contraté investigadores. Seguí cada pista que los amigos de Susan pudieron darme. Sabía que los había preparado. Su amiga más cercana, una mujer llamada Carol Marsh, me habló de ellos 3 años después de la muerte de Susan. Para entonces, la pista se había enfriado. Hizo una pausa. Encontré a esta familia hace 6 meses. He sido paciente. Ahora soy menos paciente. Cheryl hizo un sonido. Algo entre una risa y un bufido, el ruido de un hombre que intenta encontrar su equilibrio y no lo consigue del todo. No tienes legitimidad legal aquí. No puedes entrar en un evento familiar y exigir. Puedo llevarlo a los tribunales, dijo Gideon. Estaba preparado para hacerlo. Vine aquí primero porque Lena merecía saber la verdad en una habitación con las personas que se la deben, no en un tribunal. Miró a Lena. Siento que esté sucediendo así. No planeé que sucediera esta noche. Planeaba hablar contigo en privado después del evento. Cambié de opinión hace 20 minutos. Lena lo miró. Cuando Gerald preguntó quién era yo, dijo ella. Sí. Inspiró, expiró. La habitación a su alrededor tenía una textura que no había sentido antes, como tocar una pared en la oscuridad y darse cuenta de que la pared es una puerta. Patricia, dijo, volviéndose de nuevo hacia su tía. Los documentos los tienes tú. El rostro de Patricia hizo algo complicado y luego se quedó quieto. Ella es la que realmente los tiene, dijo Lena. No sabía cómo lo sabía. Lo sabía de la misma manera que sabes las cosas cuando has crecido en un sistema de engaños cuidadosos y has pasado 32 años catalogando cada pequeña desviación. Robert tomó la decisión, pero no los habría guardado en un lugar donde cualquiera pudiera encontrarlos. Te los habría dado a ti porque eres meticulosa y cuidadosa y eres la que más tiene que perder si salen a la luz. Las manos de Patricia estaban entrelazadas frente a ella. Sus nudillos estaban pálidos. Patricia, la voz de Robert, una advertencia. No va a ayudarte, le dijo Lena. No lo dijo con triunfo. Lo dijo con el agotamiento de alguien que ha pasado demasiado tiempo en un edificio que nunca fue construido para ellos. Ha estado cargando con esto durante 11 años. Y está cansada. Puedo verlo. Sostuvo la mirada de su tía. ¿No estás cansada? Algo en el rostro de Patricia, la fisura de antes, se abrió otro milímetro. No se suponía que llegara tan lejos, dijo Patricia. Su voz era apenas audible. Robert dijo que se manejaría discretamente y que sería mejor para todos, y tú eras tan joven, Lena. Eras tan joven y estabas tan enfadada. ¿Y pensamos? ¿Qué pensasteis? La voz de Marcus, dura, asustada. Pensamos que estaría mejor sin la interrupción. Los ojos de Patricia estaban húmedos ahora. Eso es lo que nos dijimos a nosotros mismos. Las palabras cayeron en la habitación y nadie las recogió. Lena se quedó muy quieta en el centro de todo. Era consciente de Gideon Valley a su lado, su solidez, el calor de otra persona cerca de su hombro. Y era consciente del rostro de Marcus, que había pasado de defensivo a calculador, ya buscando ángulos, ya tratando de averiguar qué se podía salvar. Era consciente de Diana, que miraba al suelo. Era consciente de Gerald, que no miraba nada, cuya bravuconería simplemente se había apagado como una luz. Y era consciente de Robert, que la miraba, no exactamente con culpa. Eso habría sido más fácil. La miraba con la expresión de un hombre que ha vivido con una decisión durante 11 años, y ha construido una estructura de justificaciones a su alrededor, y ahora está viendo cómo esa estructura se desmorona tabla por tabla en el salón de un hotel mientras un cuarteto de cuerda toca suavemente en la esquina, y que acaba de llegar a la comprensión de que no hay ninguna versión de esta noche que termine con la estructura todavía en pie. Los documentos, dijo Gideon. Silencioso, final. Robert miró a su esposa. Patricia abrió la boca y entonces Marcus se movió. Fue rápido,
Más rápido de lo que Lena esperaba, más rápido de lo que la sala esperaba. Cruzó hacia su madre en 3 zancadas y su mano se cerró alrededor de su brazo y dijo muy bajo: «No, no digas nada más esta noche. No, sin un abogado». Miró a su padre. «Nadie dice nada más esta noche». El cambio en la sala fue inmediato. Algo que se había estado moviendo hacia una apertura se cerró de golpe. Harold se enderezó. Robert apartó la vista. Diana se movió para pararse junto a su hermano. La formación se cerró como un puño. El viejo instinto de la familia replegándose hacia adentro. Lo que siempre había sucedido cuando algo de fuera amenazaba la estructura. Lena lo vio suceder. Lo había visto suceder toda su vida y nunca le había puesto un nombre hasta ahora. «Estás protegiendo el dinero», dijo. Marcus la miró. «Estoy protegiendo a mi familia». De la verdad. De un hombre que aparece 30 años después con una historia y una agenda y espera que nosotros simplemente... «Tiene cartas», dijo Lena. «Tiene un registro de ADN. Me estuvo buscando durante 9 años. Su voz venía de algún lugar profundo, más allá del shock y el dolor, de la parte de ella que estaba construida con la terquedad de su madre y que había sobrevivido a 11 años en esta sala. ¿Qué tienes tú? Tenemos una familia. Tienes un robo. La palabra quedó ahí. El rostro de Marcus hizo algo que, con mejor luz, podría haber parecido dolor. «Quiero esos documentos», dijo Gideon. No a Marcus, a la sala. «Los quiero para las 8 de la mañana de mañana. Quiero que los entreguen en la recepción de este hotel en su estado original. Si no están allí a las 8, estaré en un tribunal federal a las 9, y todo lo que siga será público y permanente». Hizo una pausa. «Eso no es una posición de negociación. Es un horario». Se volvió hacia Lena. Por primera vez desde que había aparecido junto a su silla, la absoluta uniformidad de su rostro cambió ligeramente, solo lo suficiente. Algo debajo, algo crudo y muy antiguo, se asomó por un momento como una luz a través de una rendija. «Tengo un coche afuera», Lena dijo. «Si quieres irte, te llevaré a un lugar tranquilo y te lo contaré todo. Todo lo que sé sobre tu madre, todo lo que pasó, todo lo que he pasado 9 años intentando». Se detuvo, se corrigió. «No tienes que venir, no tienes que creerme esta noche, pero me gustaría que tuvieras la opción». Lena lo miró. Luego miró a Marcus, que la observaba con una expresión que ella había pasado 32 años tratando de leer correctamente y nunca había logrado del todo. Luego miró a Robert, que todavía no la miraba. Luego miró a Patricia, que sí lo hacía. Los ojos de su tía estaban enrojecidos y sus manos seguían entrelazadas, y parecía, por primera vez en la memoria de Lena, una mujer que quería decir algo y estaba aterrorizada de lo que costaría. Lena recogió su bolso del respaldo de la silla. Estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando Marcus la llamó. «Lena. Lena, lo que sea que te haya dicho, necesitas escuchar nuestra versión de...». No se detuvo. «Si te vas con él, estás cometiendo un error. No sabes quién es este hombre». Empujó las puertas del salón hacia el pasillo y la puerta se cerró detrás de ella, y el ruido de la sala se cortó. El pasillo estaba fresco y silencioso y olía a producto de limpieza de alfombras. Y se quedó allí un segundo con los ojos cerrados y la mano apoyada en la pared. Gideon Valley salió por las puertas detrás de ella. Se detuvo cuando vio su mano en la pared. No dijo nada. «Mi madre», dijo Lena. No abrió los ojos. Sabía que se estaba muriendo y trató de encontrarte. «Sí». Y le envió los documentos a Robert porque confiaba en él. «Sí». Y él los enterró. «Sí». Abrió los ojos. El pasillo se extendía ante ella hacia el vestíbulo. Alfombra pálida e iluminación empotrada y el sonido distante de los otros huéspedes del complejo viviendo noches ordinarias. «El caballo de 6 patas», dijo ella. «Lo dibujaste en el reverso de uno de sus sobres», dijo Gideon. Ella lo guardó. Me lo enseñó. Lena apretó los labios, asintió una vez y empezó a caminar. Gideon caminó a su lado. Estaban casi en el vestíbulo cuando su teléfono vibró en su bolso. Lo sacó. Un mensaje de un número desconocido, de 3 palabras, enviado desde lo que más tarde descubriría que era el teléfono secundario de Marcus. Un número que no tenía forma de saber que le pertenecía hasta que los investigadores lo rastrearon 6 días después. El mensaje decía: «No es seguro». Lena lo miró fijamente. Luego miró a Gideon Vale caminando a su lado.
este hombre con su pelo veteado de plata y su voz mesurada y sus 9 años de búsqueda. Y pensó en el miedo en el rostro de Marcus. No sorpresa, no confusión, sino miedo. Y pensó en los ojos enrojecidos de Patricia y la fisura y lo que Patricia había estado a punto de decir antes de que la mano de Marcus se cerrara alrededor de su brazo. Guardó el teléfono en su bolso. Siguió caminando, pero el mensaje le quemaba en la cadera como un carbón, y la pregunta que plantaba ya estaba echando raíces que no podía arrancar. Si el peligro del que Marcus le advertía era el hombre que caminaba a su lado. El coche era un sedán negro, último modelo, aparcado en la segunda fila del estacionamiento principal. Gideon abrió la puerta del pasajero sin ceremonias, y Lena entró sin preguntar a dónde iban. Eso le dijo algo sobre el estado en el que se encontraba, que acababa de subirse al coche de un extraño en el estacionamiento de un complejo turístico a las 9:45 de la noche porque la alternativa era volver a entrar. El interior olía a cuero y a algo vagamente a cedro, limpio, silencioso. Las luces del salpicadero estaban bajas. Gideon arrancó el motor, salió del estacionamiento y condujo hacia el este por la carretera del lago sin hablar. Y Lena se sentó con el bolso en el regazo y las manos cruzadas sobre él. Observaba el agua oscura a través de la ventanilla del pasajero e intentaba ubicarse dentro de su propio cuerpo, lo cual resultaba difícil. Su teléfono vibró de nuevo. Lo miró. Marcus, su número real esta vez, el que tenía en sus contactos como Marcus H., sin emojis, sin calidez, solo el nombre. Llámame antes de hacer nada, por favor. Puso el teléfono boca abajo sobre su rodilla. ¿A dónde vamos?, dijo. Hay un restaurante a unas 4 millas. Estará tranquilo a esta hora de la noche. Gideon mantuvo los ojos en la carretera. O puedo parar ahora si prefieres hablar aquí. Sigue conduciendo. Siguió conduciendo. El restaurante era un lugar junto al lago, del tipo que hacía buen negocio en verano y funcionaba con lo justo en temporada baja. La mitad de las mesas vacías, la iluminación tenue. Un camarero que parecía preferir estar en otro lugar. Ocuparon un reservado cerca de la ventana trasera. Un camarero se acercó y Gideon pidió café y Lena pidió agua y luego cambió de opinión y también pidió café porque tenía las manos frías y necesitaba algo que hacer con ellas. Cuando el camarero se fue, Gideon puso las manos sobre la mesa y la miró. «Pregúntame lo que necesites preguntar», dijo. Lena lo miró. A la luz del restaurante, parecía mayor de lo que parecía en el salón de baile. Las líneas de su rostro eran más visibles, la plata en su pelo más extensa. Parecía un hombre que había estado cargando algo durante mucho tiempo y se había vuelto bueno en ello, pero no se había acostumbrado al peso. «¿Cómo conociste a mi madre?», dijo. Él se lo contó. Le llevó 20 minutos y 2 tazas de café. En un momento dado, su voz se tornó difícil y se detuvo un momento y miró por la ventana al lago negro antes de continuar. Pero se lo contó todo. Él tenía 28 años. Susan tenía 26. Se habían conocido en Chicago en una conferencia. Él estaba construyendo su primera firma de inversión. Ella trabajaba para una organización sin fines de lucro que se ocupaba de la financiación de viviendas asequibles. Y terminaron en el mismo grupo de trabajo durante 3 días, y luego en la misma conversación durante 3 semanas, y luego en algo que no era casual ni simple y no tenía un nombre fácil. Entonces su firma entró en crisis. Un socio fundador se había retirado, llevándose la mitad del capital con él. Y Gideon pasó 8 meses en lo que describió sin sentimentalismo como el peor período de su vida profesional. Apenas manteniendo la empresa a flote, trabajando 20 horas al día, perdiendo el hilo de todo lo que no fuera la emergencia inmediata. Él y Susan se habían distanciado. No pelearon, no rompieron, simplemente se distanciaron como se distancian las cosas cuando las personas unidas a ellas dejan de tener la capacidad para aferrarse. Para cuando él resurgió, ella se había mudado de nuevo a la órbita de su familia. La distancia entre ellos se había endurecido hasta convertirse en algo que parecía definitivo. Él no había insistido. Dijo esta última parte mirando la mesa. Y Lena pudo ver la textura específica del arrepentimiento en ello. No fresco, no crudo, sino muy profundo. El tipo de arrepentimiento que ha sido repasado tantas veces que se ha desgastado hasta quedar liso. «No te dijo que estaba embarazada», dijo Lena. «No. ¿Por qué?» «No lo sé. Mi mejor suposición». Hizo una pausa.
Ella conocía la situación en la que me encontraba. No quería añadir peso a algo que ya estaba a punto de romperse. Y quizás pensó... Se detuvo de nuevo. Creo que pensó que podía manejarlo. Era ese tipo de persona. Lo era, dijo Lena. Se miraron a través de la mesa. Dos personas que habían amado a la misma mujer de diferentes maneras. Y el reconocimiento en ello fue tan inesperado y tan completo que Lena tuvo que apartar la vista. Miró su taza de café. Había un ligero temblor en sus manos que había estado allí desde el salón de baile y no se detenía. ¿El mensaje? Dijo. Alguien me envió un mensaje esta noche. 3 palabras. No es seguro. Levantó la vista. ¿Era sobre ti? La expresión de Gideon no cambió. ¿Tú qué crees? Creo que Marcus lo envió para asustarme y que volviera adentro. Sostuvo su mirada. Pero también creo que te conozco desde hace 2 horas, y creo que me estás pidiendo que confíe en ti con lo más significativo que me ha pasado en la vida y no te conozco. Eso es correcto. Entonces dime algo que me dé una razón para no confiar en ti. Algo real, no una actuación de honestidad. Honestidad real. La miró por un momento. Luego dijo, he ganado mucho dinero de maneras que son legales, pero no siempre limpias. He superado a personas y no siempre les he dado la advertencia que merecían. No soy un hombre amable. Soy paciente y soy minucioso, y cuando decido algo, no cambio de dirección. Hizo una pausa. Y cuando me enteré de ti, cuando Carol Marsh me dijo que Susan había estado embarazada cuando perdimos el contacto, mi primer instinto no fue emocional, fue logístico. Quería encontrarte, verificar y establecer la paternidad y hacerlo correctamente. Y no fue hasta que vi una fotografía tuya. Carol tenía una de hace unos años, que se convirtió en algo más. Dijo esto sin aparente vergüenza, solo con la precisión plana de alguien que ha aprendido a decir la verdad sobre sí mismo porque se le ha acabado la paciencia para la alternativa. Te pareces a ella en los ojos. A Lena se le apretó la garganta. No te estoy pidiendo que me llames nada, dijo Gideon. No te estoy pidiendo que sientas nada que no sientas. Te estoy pidiendo que me dejes probar lo que sé sobre lo que pasó con el patrimonio de tu madre y que te dé la opción de qué hacer con esa información. Rodeó su taza de café con ambas manos. Eso es todo. El teléfono de Lena vibró de nuevo. Esta vez no era Marcus. Era un número que no reconocía. Diferente del primer número desconocido. Diferente código de área. Casi no contesta. Su pulgar vaciló. Contestó. Lena Ashford. La voz al otro lado era de una mujer, de unos 40 y tantos años, mesurada. El tipo de voz que ha pasado años en entornos profesionales. Mi nombre es Vera Stahl. Soy contable forense. He estado trabajando con Gideon Valley durante los últimos 14 meses en la investigación del patrimonio de su madre. Una breve pausa. Llamo porque he estado monitoreando los canales de comunicación de la familia con la debida autorización legal. Y en los últimos 40 minutos ha habido un aumento significativo de la actividad. Creo que necesita saber algo antes de mañana por la mañana. Lena miró a Gideon al otro lado de la mesa. Él la estaba observando. Puso el teléfono en altavoz y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Adelante, dijo. Los documentos que su madre preparó y las cartas, el registro de ADN. Existen. Patricia Holloway los ha tenido en una caja de seguridad en una sucursal de First Midwest en Evanston durante 9 años. Lo hemos confirmado. La voz de Vera Stahl era precisa y rápida. La voz de alguien acostumbrado a entregar información en ventanas de tiempo comprimidas. Lo que no sabíamos hasta esta noche es que hay un segundo conjunto de documentos, no de su madre. Son registros financieros internos, registros de transferencias, correspondencia entre Robert Holloway y un abogado privado fechada en los 3 meses posteriores a la muerte de Susan Ashford. Hizo una pausa. La transferencia del patrimonio no fue solo una cuestión de distribuir activos antes de que se pudiera plantear una disputa. Robert Holloway movió la mayor parte de los activos líquidos de Susan, aproximadamente $240,000, a través de una serie de transferencias a cuentas de una sociedad de cartera. Esa sociedad de cartera está controlada por Marcus Holloway. Lena dijo. Marcus. Tenía 21 años en ese momento. Puede que entendiera o no lo que estaba recibiendo, pero se ha beneficiado de ello durante 11 años, y esos fondos parecen haber sido fundamentales para su primera adquisición inmobiliaria. Vera hizo otra pausa. Hay más.
La póliza de seguro, el seguro de vida que Susan Ashford tenía con un valor nominal de $300,000, se suponía que tenía un beneficiario secundario. Usted. La documentación fue alterada. Tenemos el registro original y la versión alterada. Alguien con acceso a los documentos del patrimonio cambió la designación del beneficiario antes de que se pagara la póliza. El reservado estaba muy silencioso. Lena era consciente del camarero en el otro extremo de la sala limpiando la barra. La música baja de un altavoz en alguna parte. El lago negro a través de la ventana. Todo se sentía muy distante, como mirar una habitación a través del agua. ¿Quién lo alteró?, dijo. Una breve pausa. El análisis de la escritura apunta a Gerald Holloway. Pero la notarización, quien quiera que lo firmara como notario, todavía lo estamos rastreando. Gideon dijo, Vera, ¿cuál es la actividad que mencionaste esta noche? En los últimos 35 minutos, Robert Holloway ha hecho 4 llamadas telefónicas. 2 al abogado de la familia, un hombre llamado Briggs, Howard Briggs, que se encarga de sus asuntos de sucesiones y corporativos. 1 a Marcus, 1 a un número que hemos marcado antes que pertenece a una empresa de gestión de registros en los suburbios. Esa última llamada me preocupa. Tomó aire. Si se están moviendo para transferir o destruir algo esta noche. No pueden destruir una caja de seguridad, dijo Lena. No, pero pueden acceder a ella. Patricia Holloway tiene acceso conjunto con Robert como su cónyuge. Si Robert envía a alguien a esa sucursal a primera hora de la mañana con la autorización de Patricia, ¿pueden hacer eso legalmente?, dijo Gideon. Pueden intentarlo. Se necesitaría una orden judicial para detenerlos si se mueven lo suficientemente rápido. Y una orden judicial lleva tiempo, dijo Gideon. Ya estaba cogiendo su propio teléfono. Tengo un contacto en la sucursal. Vera dijo, he marcado la caja para observación, pero no puedo congelar legalmente el acceso sin un instrumento judicial. Lo más pronto que podríamos obtener una presentación de emergencia ante los jueces, calculó audiblemente, 7 de la mañana. Si presentamos esta noche y lo ponemos frente a la persona adecuada. Gideon ya estaba escribiendo. Lena se sentó con las manos sobre la mesa y el café enfriándose. La información se organizaba dentro de ella en una forma que no quería mirar directamente. $240,000. Los ahorros de su madre, la vida de su madre, reducida a un número de transferencia en una sociedad de cartera con el nombre de Marcus Holloway. $300,000. Su madre la había designado, había puesto específicamente su nombre en la póliza, había querido que lo tuviera. Y alguien había cogido un bolígrafo y lo había cambiado, y había encontrado a alguien dispuesto a ponerle un sello. Y Lena había pasado 11 años gestionando inventario en Cleveland en un apartamento estudio y comiendo en su escritorio, y diciéndose a sí misma que estar bien era suficiente. Pensó en el viaje hasta aquí, 4 horas de carretera llana, el vestido de la tintorería, el aparcamiento junto a la barrera de hormigón. Lena, la voz de Gideon. Ella levantó la vista. Necesito que te mantengas conmigo en esto, dijo él, no exigiendo, evaluando. La forma en que compruebas a alguien que está al borde de algo. Sé lo que es esto. Sé lo que estás haciendo con ello ahora mismo. Puedes hacer todo eso, la ira, lo que venga después, pero ahora mismo te necesito presente porque hay decisiones en las próximas horas. Estoy presente, dijo ella. ¿Seguro? No me gestiones, dijo. Dime lo que necesitas. Algo en su rostro se asentó. Un pequeño ajuste como un peso redistribuido. Necesito que llames a Patricia. Lena lo miró fijamente. Ahora. Antes de que Robert lo haga, estaba a punto de decir algo esta noche cuando Marcus la detuvo. Ha estado sentada con esto durante 11 años, y esta noche parecía alguien que ha estado esperando una razón. Sostuvo su mirada. Tú le diste una. Úsala. Lena pensó en las manos entrelazadas de Patricia. La fisura. No se suponía que llegara tan lejos. Cogió su teléfono, encontró a Patricia en sus contactos. Estaba allí. Siempre había guardado los números, incluso cuando no los había usado. Pulsó llamar. Sonó 4 veces. Estaba calculando qué hacer si saltaba el buzón de voz cuando la línea se conectó. Silencio al otro lado. Luego la respiración de Patricia, inestable. Soy Lena, dijo. Una larga pausa. Lo sé. ¿Te ha llamado Robert ya? Una pausa más corta. ¿Él? Sí. Hace 20 minutos. ¿Qué te dijo que hicieras?
Patricia hizo un sonido que no era exactamente una palabra. Patricia, ¿qué te dijo que hicieras con la caja? Dijo. Su voz apenas se oía. Dijo que fuera a primera hora de la mañana, antes de las 8, que sacara el sobre y lo llevara a la oficina de Howard Briggs. Se detuvo. Dijo que era solo para mantener las cosas organizadas, que lo manejaríamos adecuadamente una vez que las cosas. Quiere destruirlos, dijo Lena. Silencio. Esas cartas son lo último que mi madre escribió para mí, dijo Lena. Las escribió mientras su corazón fallaba, y estaba tratando de averiguar cómo asegurarse de que yo tuviera algo después de que ella se fuera, y confió en Robert con ellas porque no tenía ninguna razón para no hacerlo. Esas cartas son lo último que hizo para mí, y Robert quiere destruirlas para proteger la cartera inmobiliaria de Marcus. El sonido al otro lado de la línea no era exactamente llanto. Era algo por debajo del llanto. El sonido de una persona experimentando un dolor que ha estado guardado durante 11 años y no ha perdido nada de su masa original. No puedo, dijo Patricia. Lena, no puedo ir en contra. Ya estás en contra, dijo Lena. Has estado en contra desde que sucedió. Por eso lo has estado cargando en lugar de hacer lo que querían que hicieras, que era deshacerte de todo. Lo guardaste durante 11 años. Lo guardaste. Dime por qué. Un silencio muy largo. Fue amable conmigo, dijo finalmente Patricia. Su voz era cruda. Tu madre siempre fue amable conmigo, incluso cuando Robert y yo estábamos. Era el tipo de persona que se daba cuenta cuando estabas luchando y no hacía un espectáculo de ello. Simplemente en silencio. Se detuvo. No pude quemarlas. No pude. Las puse en la caja y le dije a Robert que se habían ido. Y he tenido que mirar a ese hombre al otro lado de la mesa del desayuno durante 11 años. Y necesito que llames al banco esta noche, dijo Lena. Necesito que pongas una retención en el acceso a esa caja. Tu nombre está en ella. Puedes hacerlo sin Robert. Y mañana por la mañana necesito que le des esos documentos al hombre con el que estoy, cuyo nombre es Gideon Valley. Y necesito que digas la verdad sobre todo. Silencio. Patricia. Hill. Se detuvo. Robert ya ha hecho lo peor que podía hacerme, dijo Lena. No puede hacerte peor de lo que te has hecho a ti misma. Lo dijo sin crueldad, simplemente de la manera en que su madre lo habría dicho. Los guardaste. Los guardaste todo este tiempo. Has estado esperando esto, así que deja que suceda. El sonido en la línea cambió. Algo se asentó. Vale, susurró Patricia. Vale, un suspiro. Lo haré. Sí. Vale. Lena miró a Gideon mientras bajaba el teléfono. Él lo observaba con una expresión para la que aún no tenía categoría. Retendrá la caja, dijo Lena. Él asintió. ¿Y ahora qué? Ahora Vera presenta el instrumento de emergencia y esperamos. La miró fijamente. Deberías dormir un poco. Puedo hacer que... No voy a dormir. Cogió su café frío y bebió un poco. Háblame de la sociedad de cartera, la que usó Marcus. Cuéntame todo lo que Vera encontró. Gideon la miró por un momento. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un documento doblado, no grueso, 4 o 5 páginas, y lo puso sobre la mesa frente a ella. Iba a mostrarte esto mañana, dijo. Después de los documentos. Lena lo desdobló. Era un resumen. Nombres, números de cuenta, fechas de transferencia, cantidades, limpio y preciso. El tipo de documento que un muy buen contable forense produce cuando quiere hacer algo irrefutable. Sus ojos recorrieron las columnas. El nombre de Marcus Holloway. Una sociedad de cartera registrada en Delaware con un nombre que no reconocía. Una fecha en la primavera de hace 11 años, 6 semanas después del funeral de su madre. Una transferencia de $212,000. Y luego otro nombre en la línea de autorización. No el nombre de Robert. Un nombre que no esperaba. Lo leyó 2 veces, luego una tercera vez porque las 2 primeras veces pensó que lo había leído mal. Levantó la vista hacia Gideon. Vera encontró esto hace 3 días, dijo él con cuidado. No quería mostrártelo esta noche sin... Diana, dijo Lena. Él no dijo nada. Diana autorizó la transferencia. Volvió a mirar el papel. Diana Holloway, de 24 años, figuraba como cofirmante en la documentación de autorización. Su firma era limpia, precisa e inconfundible en la página. Tenía 24 años. Estaba en la facultad de Derecho.
Ella, Lena se detuvo, pensó en Diana en el salón de baile esta noche, de pie detrás de Marcus, con la mano en su brazo, los ojos en el suelo, la cuidadosa distancia que había mantenido, la forma en que no había podido mirar a Lena directamente. «Te ves bien». Diana lo había dicho y luego había apartado la vista. No era culpa por el comportamiento de la familia esta noche. Era culpa por esto, por este documento. Su nombre en una línea que redirigía el dinero de una mujer muerta a la cuenta de su hermano. Ella lo sabía, dijo Lena. Lo sabía, dijo Gideon. Lena dejó el documento sobre la mesa, apoyó la palma de la mano sobre él, como se presiona una herida. El temblor en sus manos había vuelto, peor que antes, y de repente fue consciente de una sensación que no había anticipado. No rabia, no dolor, sino algo más frío y estructural, como una puerta que siempre había creído sólida, resultando estar pintada directamente en una pared. Diana se había sentado frente a ella en las mesas familiares durante 11 años. Había dicho, «Te ves bien de esa manera cuidadosa». Había mirado al suelo en el salón de baile esta noche con la mano en el brazo de Marcus y su rostro haciendo algo complicado. Lena había interpretado esa mirada como incomodidad, como complicidad pasiva, del tipo que proviene de quedarse al margen mientras otros actúan. No era pasiva. Miró a Gideon. «¿Hay más?» Él sostuvo su mirada. Sí. Se quedó muy quieta. «El abogado que alteró la designación del beneficiario del seguro», dijo él, el que Vera mencionó, terminó de rastrear la notarización hace 30 minutos. Iba a llamarme después de llamarte a ti. Hizo una pausa. La notaria era una mujer llamada Carla Reeves. Trabajó para la firma de Howard Briggs de 2012 a 2016. Perdió su licencia en 2016 por prácticas de notarización indebidas, un caso no relacionado, una transacción inmobiliaria en Naperville. Hizo una pausa. Ha sido entrevistada 2 veces por el equipo de investigación de Vera en los últimos 4 meses. Confirmó en la segunda entrevista que se le pidió que notarizara el documento de beneficiario alterado y que la persona que se lo llevó le dijo que era una corrección estándar del patrimonio. «¿Quién se lo llevó?», dijo Lena. «Ya lo sabía. Lo sabía de la misma manera que sabes cosas que has estado sin saber durante mucho tiempo. El conocimiento latente bajo la superficie, esperando». «Diana», dijo. Era un estudiante de Derecho de primer año que hacía trabajo de archivo para la oficina de Briggs ese verano. Gideon dijo que tenía acceso a los documentos. Fue ella quien llevó el formulario alterado a Reeves. Dejó que eso se asentara. Tenía 22 años. Lena se levantó. Lo hizo sin decidirlo. Su cuerpo tomó la decisión y ella estaba de pie con el documento en la mano y el aire frío del restaurante en su rostro, y el lago negro y plano a través de la ventana detrás del hombro de Gideon. Diana tenía 22 años y había llevado un documento de seguro alterado a un notario, y había confirmado una transferencia bancaria que movió el dinero de la madre de Lena a la cuenta de su hermano. Y había pasado los últimos 10 años construyendo una carrera legal sobre la ética profesional de las decisiones de otras personas, mientras entraba en eventos familiares diciendo, «Te ves bien» y mirando al suelo. «Me llamó», dijo Lena. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos, hace 3 semanas. Me llamó de la nada y me preguntó cómo estaba. Pensé que estaba haciendo... Se detuvo. Estaba comprobando si yo sabía algo. Gideon se había levantado del reservado. Estaba de pie ahora, observándola. «Ella es la única», dijo Lena. «Ella es la que envió el mensaje esta noche. No es seguro. Lo envió desde el teléfono secundario de Marcus. No lo sabemos todavía. Estaba tratando de que volviera adentro para poder manejar la situación, de la misma manera que lo ha estado manejando durante 10 años. La mano de Lena estaba apretada alrededor del documento. No es la pasiva. Nunca fue la pasiva. Ella es la que... Su teléfono sonó. La pantalla decía Diana H. Lena lo miró. El teléfono sonó una y otra vez. Gideon no dijo nada. Se quedó al otro lado de la mesa y la dejó decidir. Lena miró el teléfono sonando en su mano y pensó en todo lo que Diana había hecho y todo lo que Diana había sabido. Y los 10 años de gestión cuidadosa y la llamada de hace 3 semanas y el mensaje de esta noche y la mirada al suelo en el salón de baile. Y pensó en su madre en un escritorio en algún lugar escribiendo cartas con un corazón fallido, confiando en las personas a su alrededor para que hicieran lo correcto con ellas. Contestó.
Diana, dijo. Un silencio. Luego la voz de Diana. Y por primera vez en 32 años de conocerla, el cuidadoso acabado profesional había desaparecido por completo. Lena. La voz de Diana llegó a través del teléfono, despojada de todo lo que normalmente llevaba. El acabado profesional, la distancia cuidadosa, todo se había ido. Lo que quedaba debajo era algo mucho más joven y mucho más asustado. Necesito que me escuches. Te estoy escuchando, dijo Lena. No por teléfono. ¿Dónde estás? Necesito verte en persona. Y necesito... Diana, por favor. Sé que encontraste los documentos. Sé que Vera Stahl te llamó. Sé cómo se ve. ¿Lo sabes? Una respiración corta y entrecortada. Sé lo que hice. Lo sé. Pero hay cosas que aún no sabes. Cosas que... Lena, por favor, dime dónde estás. Lena miró a Gideon al otro lado de la mesa del restaurante. Él la observaba con la atención quieta y evaluadora que ya había llegado a reconocer como su estado predeterminado. Procesando, sopesando, sin presionar. Tomó una decisión. El Lakeside Grill, dijo, a 4 millas al este en la Ruta 12. Una pausa. Estaré allí en 15 minutos. La línea se cortó. Gideon dijo, «Eso puede no ser prudente». «No», asintió Lena. «Pero ella iba a venir de todos modos. Mejor aquí que en un lugar que ella controle». Se sentó de nuevo. Sus piernas no estaban del todo firmes. «Y quiero ver su cara». Esperaron. El camarero cambió la música a algo más lento. Una pareja cerca de la entrada pagó su cuenta y se fue. El lago yacía negro e indiferente más allá del cristal. Y Lena bebió café frío e intentó organizar el interior de su pecho en algo manejable, lo cual no estaba funcionando. 14 minutos después, Diana entró. No se había cambiado el vestido de la reunión, pero se había soltado el pelo, lo que la hacía parecer diferente. No más suave, sino algo más expuesto, como una estructura sin su andamiaje. Los vio de inmediato y caminó directamente hacia el reservado. Se paró al final y miró a Lena con la expresión de una mujer que ha decidido dejar de controlar su rostro. Se veía terrible. Esa era la palabra honesta. Sus ojos estaban rojos y su mandíbula apretada. Y había una cualidad en su postura de alguien preparándose para un impacto. «Siéntate», dijo Lena. Diana se sentó. No miró a Gideon. «Di lo que viniste a decir», dijo Lena. Diana apretó los labios, miró la mesa, levantó la vista. «Tenía 22 años», dijo. «Lo sé. Mi padre me dijo que era una corrección estándar del patrimonio. Dijo que había un error de archivo en la póliza original, que la línea del beneficiario se había rellenado incorrectamente y que necesitaba ser corregida para reflejar los deseos reales de tu madre». Lo dijo rápido y sin emoción, sin apartar la vista. Tenía documentos, papeles que parecían oficiales. Lo explicó de esa manera que tiene, donde todo suena razonable y organizado, y tú no. Se detuvo. «Yo era un estudiante de Derecho de primer año. Pensé que entendía lo que estaba viendo. No lo hice». «¿Cuándo lo entendiste?», dijo Lena. Una pausa. 3 años después. La voz de Diana se mantuvo nivelada con un esfuerzo visible. «Estaba en mi 2º año de práctica y saqué el archivo del patrimonio. Quería revisarlo para... no importa por qué. Lo saqué y lo leí correctamente y entendí lo que había hecho». Se detuvo de nuevo. Sus manos estaban planas sobre la mesa. «Fui a ver a mi padre. Le dije que lo sabía. Me dijo que si alguna vez lo mencionaba, él diría que yo había actuado de forma independiente, que lo había hecho sin su conocimiento o autorización. Se había protegido desde el principio. No había nada por escrito que lo conectara con lo que me había pedido que hiciera». Su mandíbula se tensó. Tenía 25 años y me dijo a la cara que me dejaría asumir la exposición penal sola. Lena la miró. Buscaba la cosa que hacía de esto una manipulación. El ángulo, la jugada, el posicionamiento cuidadoso. No pudo encontrarlo. Diana parecía alguien a quien le hubieran dado la vuelta. «¿Y te quedaste callada?», dijo Lena. «Sí». «Durante 7 años más». «Sí». «Construiste una carrera en Derecho», dijo Lena. «Te hiciste socia, te sentaste en cenas familiares y me miraste al otro lado de la mesa y te quedaste callada». El rostro de Diana se contrajo. «Sí. Y me llamaste hace 3 semanas para comprobar si sabía algo». Un silencio más largo. «Sí».
Lena se quedó con eso. Gideon habló por primera vez desde que Diana había llegado. ¿Qué cambió esta noche?, dijo, cuando Marcus impidió que Patricia hablara. ¿Qué cambió? Diana lo miró. Era la primera vez que lo hacía. Algo se movió en su rostro. Reconocimiento. El particular cansancio de una persona que conoce a alguien que sus instintos ya han evaluado. Patricia estaba a punto de decirlo todo, dijo Diana. Si Marcus no lo hubiera detenido, todo habría salido en esa habitación. Y me di cuenta. Se detuvo. Empezó de nuevo. Me di cuenta de que estaba aliviada. Estaba allí de pie viéndolo agarrar su brazo y me sentí aliviada de que no pudiera decirlo. Y luego me sentí... Miró sus manos. Me sentí enferma porque he pasado 7 años sintiéndome aliviada cada vez que esto no salía a la luz. Y tengo 35 años y eso es... No terminó la frase. El restaurante estaba muy silencioso a su alrededor. La documentación de la transferencia, dijo Gideon. La autorización bancaria, tu cofirma. No sabía lo que estaba firmando, dijo Diana. Mi padre puso los documentos delante de mí y me dijo que era parte de la rutina de administración del patrimonio, consolidación. Firmé. No rastré la cuenta de destino. No lo hice. Tomó aire. Debería haberlo hecho. Sé lo que debería haber hecho. La sociedad de cartera de Marcus, dijo Lena. Diana cerró los ojos. No sabía que era suya. Lo descubrí cuando saqué el archivo. Abrió los ojos. Marcus no sabe que yo lo sé. Piensa que la transferencia es limpia. Piensa que la firmé de buena fe y seguí adelante. Miró a Lena. Él recibió el dinero, pero no sé si en ese momento sabía de dónde venía. Nuestro padre es capaz de... Se detuvo. Robert es capaz de estructurar las cosas para que solo él vea el panorama completo. Esa es una interpretación generosa de tu hermano, dijo Lena. Quizás. Diana la miró a los ojos. O quizás te estoy diciendo la verdad y puedes decidir qué hacer con ella. El teléfono de Gideon vibró sobre la mesa. Lo miró. Algo cambió en su rostro, menor, controlado, pero estaba allí. Vera, dijo. Atendió la llamada, se levantó del reservado y caminó hacia la parte delantera del restaurante. Y Lena se quedó al otro lado de la mesa de Diana. Las dos en la penumbra, el lago negro detrás del cristal. Tú enviaste el mensaje, dijo Lena. Desde el teléfono de Marcus. No es seguro. Diana bajó la barbilla. Sí. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Lo dijo sin adornos. Porque la aparición de Gideon Vale significaba que todo estaba a punto de moverse, y yo no. Quería tiempo. Quería detenerlo lo suficiente para... No sé, averiguar cómo controlar lo que pasaba. Miró a Lena directamente. Sé cómo suena eso. Suena a lo que has estado haciendo durante 7 años, dijo Lena. Sí. Y ahora. Diana miró sus manos sobre la mesa. Ahora, quiero dar una declaración a quien quiera que esté presentando la acción legal. Quiero poner todo lo que sé por escrito. Levantó la vista. Testificaré sobre lo que mi padre me pidió que hiciera. Sobre la conversación en la que me amenazó, sobre la transferencia, sobre todo. Su mandíbula estaba apretada. Sé lo que significa para mí profesionalmente. Sé que el colegio de abogados puede, sé a qué me expongo. Lo sé desde que tenía 25 años. Sostuvo la mirada de Lena. He tenido demasiado miedo de hacer lo correcto durante 7 años. No quiero tener más miedo. Lena la miró. La ira seguía allí. No iba a desaparecer. Era estructural. Estaba en sus huesos. Pero debajo de ella, algo más se movía. Algo complicado. La forma en que el dolor siempre es complicado cuando se sienta junto a otra cosa. Gideon volvió al reservado. Su rostro había cambiado. La firmeza controlada seguía allí, pero algo debajo se movía más rápido. El contacto de Vera en el banco, dijo. Robert Holloway llamó al gerente de la sucursal a su casa hace 40 minutos. El gerente es un viejo conocido de la familia. Aceptó abrir la sucursal temprano, a las 6 de la mañana, para una cita de acceso privado. Miró a Lena. La solicitud de retención de Patricia llegó por correo de voz. La sucursal no ha confirmado si la respetarán frente a una solicitud directa del cotitular de la cuenta. Hizo una pausa. Tenemos que estar en esa sucursal a las 6. Lena miró su teléfono. Eran las 11:47. Necesitamos más que presencia, dijo.
Necesitamos un instrumento judicial. Vera dijo que lo presentó hace 40 minutos. Moción de emergencia a un juez de turno. Cree que tenemos un 60% de posibilidades de una orden firmada para las 5 de la mañana. Lo dijo con calma. Un 40% de posibilidades de que no. Y si no tenemos la orden para las 6, entonces estaremos fuera de un banco pidiéndole a un gerente que tome una decisión. Sostuvo su mirada. Lo cual no es nada, pero no es legalmente vinculante. Diana dijo, «Puedo llamar a Howard Briggs esta noche». Ambos la miraron. «Es el abogado de la familia», dijo. «Lo sabe todo. Lo vi. Tuvo que hacerlo para manejarlo todo. También sabe que el plazo de prescripción de algunas de las cosas que sucedieron no ha vencido. Ha estado expuesto cada vez que Robert lo usó». Miró a Gideon. «Si lo llamo esta noche y le digo que estoy preparada para incluir su nombre en una declaración jurada y que puede cooperar con la investigación o ser nombrado co-conspirador, él le aconsejará a Robert que se detenga». Lo dijo con la certeza plana de una abogada que ha pasado 10 años entendiendo exactamente cómo operan personas como Howard Briggs. Le aconsejará que se retire y deje que lo que sea que esté en esa caja salga a la luz porque el encubrimiento es ahora exponencialmente peor que el acto original. Gideon la miró durante un largo momento. «¿Entiendes que hacer esa llamada esta noche te pone en el registro como cooperadora?», dijo. «No hay vuelta atrás. Lo sé. Y entiendes que, dependiendo de cómo responda Briggs, puede contactar a Robert inmediatamente y escalar la situación en lugar de retirarse. También lo sé. Cogió su teléfono. Es un riesgo, pero Briggs es un cobarde, y los cobardes no escalan cuando están personalmente expuestos. Se protegerá a sí mismo primero». Hizo una pausa. «Dadme 5 minutos a solas para hacer la llamada». Se deslizó fuera del reservado y caminó hacia la esquina más alejada del restaurante, cerca de la ventana. Se quedó de espaldas a ellos y marcó. Gideon se sentó frente a Lena, los dos en el reservado, el café frío entre ellos, el lago. «¿Le crees?», dijo Lena. «Creo que está diciendo la verdad sobre lo que sabía y cuándo lo supo», dijo Gideon con cuidado. «También creo que se ha estado protegiendo durante 7 años y que esta es la versión de los hechos que le da la posición más comprensiva». Hizo una pausa. «Ambas cosas pueden ser ciertas. Está asustada», dijo Lena. «Sí, eso no es lo mismo que inocente». «Lo sé». Lena miró sus manos. «Pero asustada podría ser realmente útil». «Sí». Al otro lado del restaurante, Diana hablaba por teléfono. Su postura era diferente a la que tenía en el reservado. Más erguida, más angular, el porte profesional reafirmándose, pero con algo nuevo debajo. Propósito, quizás, o simplemente el tipo particular de calma que llega cuando finalmente has saltado del borde en el que has estado de pie durante 7 años, y la caída misma es un alivio. El teléfono de Lena se iluminó. «Vera Stahl», contestó. «Dime». El juez lo firmó. La voz de Vera tenía la cualidad de alguien que ha estado despierto demasiado tiempo y funciona con el combustible específico de tener razón. Orden de emergencia congelando el acceso a la caja de seguridad pendiente de revisión probatoria. Firmado hace 11 minutos. Estoy enviando el instrumento al departamento legal de la sucursal por vía electrónica ahora mismo. Una pausa. Está hecho. Robert puede llamar a todos los gerentes de sucursal de Illinois. Nadie toca esa caja hasta que un tribunal diga lo contrario. Lena cerró los ojos. 1 segundo. 2. Los abrió. «Gracias». «No me des las gracias todavía. El abogado de Robert lo va a impugnar en cuanto salga el sol. Necesitamos hacer una recuperación bajo supervisión judicial antes de que puedan presentar una contramoción». La voz de Vera era precisa y rápida. «Necesito a Gideon en esa sucursal a las 7 con una orden de acceso supervisado que estoy redactando ahora. Los documentos salen bajo testigo legal, fotografiados, catalogados, preservados. Entonces están en evidencia y nadie puede tocarlos». «Estaremos allí», dijo Lena. Dejó el teléfono, miró a Gideon. «Tenemos la orden». Algo se movió en su rostro. No alivio exactamente. Algo más tranquilo que el alivio. La expresión de un hombre que ha estado corriendo hacia algo durante 9 años y acaba de verlo aparecer. Al otro lado del restaurante, Diana bajó su teléfono y se quedó un momento mirando por la ventana a la oscuridad. Luego se giró y volvió al reservado. «Briggs se retira», dijo. Se sentó.
Su voz era firme. Le está aconsejando a Robert que no tome ninguna medida con respecto a la caja pendiente de revisión legal. Lo hace para protegerse a sí mismo, no por ningún. No importa. Está fuera. Miró a Lena. Se acabó por esta noche. Lena la miró. No se ha acabado, dijo. Empieza mañana. Diana sostuvo su mirada. Lo sé. Los tres se sentaron en el restaurante hasta pasada la 1 de la madrugada, revisando la documentación de Vera, preparándose para la mañana. En algún momento, el camarero anunció la última ronda y cambiaron a agua y siguieron trabajando. El teléfono de Diana sonó 2 veces. Una vez Marcus, que silenció. Una vez Robert, que miró durante un largo momento y luego rechazó. Cuando finalmente se fueron, el estacionamiento estaba casi vacío. El lago era invisible en la oscuridad, solo su sonido se oía en el aire nocturno. Un sonido bajo, rítmico, indiferente y muy antiguo. Lena se sentó en el coche de Gideon un momento antes de subirse al suyo. Tenía una habitación en un motel a 4 millas de vuelta hacia la autopista, reservada para el fin de semana de la reunión, y nunca había deseado tanto una habitación sencilla con una cama sencilla en su vida. A las 7, dijo Gideon a través de su ventana. Estaré allí. Lena. Ella lo miró. Lo hiciste bien esta noche, dijo él. Quiero que lo sepas. No porque necesitaras actuar o porque te mantuvieras entera, aunque lo hiciste, sino porque tomaste buenas decisiones bajo presión. Eso es... Hizo una pausa y por un momento la uniformidad vaciló. Tu madre reconocería eso. Lena lo miró. El dolor en su pecho era enorme y estaba muy cansada, y el temblor en sus manos finalmente se había detenido, lo cual notó solo ahora. Duerme un poco, dijo. Condujo hasta su motel con las ventanillas bajadas a pesar del frío. El aire de octubre era agudo y crudo en su rostro, manteniéndola despierta y presente en su propia piel. Estaba dentro de la habitación con la puerta cerrada y los zapatos quitados cuando su teléfono se iluminó una última vez. Un número que no reconocía, diferente de los otros. Casi lo ignora. Su pulgar se movió para rechazar. Luego reconoció el código de área. Chicago. Y algo la hizo contestar. Señorita Ashford. La voz de un hombre. No Briggs, no Marcus. Alguien completamente diferente. Mayor, burocrático, la voz específica de una persona que trabaja en instituciones y ha aprendido a despojar de toda inflexión lo que dice. Mi nombre es agente Carl Rohr. Soy de la Unidad de Delitos Financieros de la Oficina de Campo del FBI en Chicago. Una pausa, seca y oficial. Hemos estado monitoreando una serie de transacciones financieras conectadas a las tenencias de la familia Holloway durante aproximadamente 7 meses. Su nombre apareció en nuestros archivos recientemente en conexión con una investigación activa. Otra pausa. Entiendo que ha tenido una noche bastante movida. Me gustaría reunirme con usted mañana antes de su cita en el banco. Lena se sentó en el borde de la cama del motel. ¿Cómo sabe de la cita en el banco?, dijo. Una breve pausa. Señorita Ashford, dijo el agente Rohr. Las irregularidades financieras de la familia Holloway se extienden considerablemente más allá del patrimonio de su madre. Lo que Robert Holloway hizo con los bienes de Susan Ashford fue el comienzo de un patrón. Hemos estado construyendo un caso durante 7 meses. Su voz se mantuvo nivelada, burocrática, despojada de inflexión. La sociedad de cartera de Marcus Holloway se utilizó durante 11 años como vehículo para transacciones que van mucho más allá de lo que sucedió en 2013. Tenemos registros de transferencias. Tenemos correspondencia. Tenemos un testigo colaborador dentro de la estructura financiera de la familia. Hizo una pausa una última vez. Hemos estado esperando a que alguien con legitimación directa se presentara. Alguien conectado a la transacción original. Su voz bajó una fracción. Usted es esa persona, señorita Ashford, y lo que suceda mañana en ese banco determinará si podemos avanzar en este caso o si se enfría por otros 2 años mientras los Holloway reestructuran su exposición. La habitación del motel estaba muy silenciosa. Afuera, en algún lugar al otro lado del estacionamiento, un camión se movía por la autopista, sus faros barriendo brevemente las cortinas. Luego, oscuridad de nuevo. Lena pensó en su madre en un escritorio con un corazón fallido escribiendo cartas. Pensó en el viaje hasta aquí, 4 horas, el vestido de la tintorería, el aparcamiento junto a la barrera de hormigón. Pensó en el rostro de Marcus en el salón de baile.
No sorpresa, no confusión, miedo. Pensó en Diana de pie en la ventana del restaurante con su teléfono, finalmente saltando del borde. Pensó en la voz de Gideon Vale en el salón de baile, tranquila y uniforme, cortando a 200 personas como una cuchilla en agua quieta. ¿Por qué no me dijiste que te estaban tratando así? Y la cualidad específica del silencio que había seguido. Apretó el teléfono contra su oído. Dígame qué necesita de mí, dijo. Y en la pausa antes de que el agente Rohr respondiera, en la fracción de segundo entre su pregunta y lo que viniera después, Lena Ashford entendió con una claridad repentina y absoluta que mañana no iba a ser el final de nada. La voz del agente Rohr todavía estaba en su oído cuando Lena tomó la decisión. No una decisión dramática, no del tipo que se anuncia con claridad y peso. Fue del tipo que llega en silencio, como el agua encuentra el punto más bajo de una habitación. No por la fuerza, sino por la simple lógica de lo que está disponible y lo que no. 6:30, dijo. Hay un dinero en la ruta 12, a media milla al oeste del banco. Estaré allí. Lo encontraré, dijo Rohr. Dejó el teléfono en la mesita de noche del motel y se sentó un momento en el silencio particular de una habitación donde ya han pasado demasiadas cosas. Luego se recostó en la cama sin quitarse la ropa y miró al techo y no durmió durante mucho tiempo. Cuando lo hizo, fue sin sueños, que era lo mejor que podría haber pedido. Estaba en el dinero a las 6:15. Rohr ya estaba allí. Era un hombre compacto de unos 50 años, canoso en las sienes, que llevaba una chaqueta oscura que podría haber pertenecido a un ajustador de seguros o a un director de instituto. La sencillez específica de alguien cuyo trabajo requiere no ser notado. Tenía café, un bloc de notas y la mirada de un hombre que había estado despierto desde las 4 y no le molestaba. Deslizó una carpeta sobre la mesa cuando ella se sentó. Hace 7 meses, dijo, nuestra unidad comenzó a investigar una serie de transferencias bancarias conectadas a una sociedad de cartera de Delaware. La alerta provino de un examen bancario de rutina, patrones en la estructura de la transacción que sugerían estratificación. ¿Sabe lo que eso significa? Mover dinero a través de múltiples cuentas para ocultar su origen, dijo Lena. Él la miró. Conoce la arquitectura financiera. Gestiono la logística de inventario para ganarme la vida. Entiendo cómo se mueven las cosas y cómo se crea el papeleo para justificar el movimiento. Abrió la carpeta. Muéstrame. Él se lo mostró. Le llevó 30 minutos. El café se rellenó 2 veces. Fuera de la ventana del diner, la mañana de octubre era pálida y fría, el cielo del color del hormigón viejo. Los árboles a lo largo de la autopista, despojados hasta sus formas esenciales. El cuadro que Vera Stahl había ensamblado durante 14 meses y que el FBI había estado construyendo durante 7 era, en sus líneas generales, simple. Robert Holloway había utilizado la transferencia inicial de los bienes de Susan Ashford como capital inicial para una estructura que había crecido considerablemente en los años siguientes. La sociedad de cartera de Marcus había recibido fondos, sí, pero también se había utilizado como vehículo de paso. Movía dinero de fuentes que no tenían nada que ver con el patrimonio de Ashford y todo que ver con el negocio de seguros de Robert y una red de clientes que habían encontrado útil su disposición a difuminar ciertas líneas profesionalmente. El dinero de Ashford fue el pecado original, pero la iglesia construida sobre él era considerablemente más grande y considerablemente más elaborada. El papel de Gerald había sido limitado. Su alteración del documento del seguro fue un favor a su hermano, el tipo de favor que se acumula entre personas que se han estado cubriendo desde la infancia. No había entendido el alcance total de lo que Robert estaba manejando. Eso no lo protegería, pero era la verdad. Diana no lo había entendido. Esa también era la verdad, o al menos la versión más defendible de ella. Y el lenguaje de Rohr cuando hablaba de su exposición era cuidadoso de una manera que le dijo a Lena que el FBI ya había decidido que era más útil como testigo que como acusada. Marcus lo había entendido. No desde el principio, pero al 3er año, cuando la sociedad de cartera comenzó a recibir transferencias que no guardaban relación con ninguna transacción legítima de la que él tuviera conocimiento, lo había entendido y no había hecho preguntas. Lo que, en el marco legal específico que Rohr expuso, era su propia categoría de respuesta. ¿Cuánto tiempo hace que tienen un testigo colaborador?, dijo Lena. Rohr rodeó su taza de café con ambas manos. 14 meses. ¿Quién? Una pausa. No puedo decírselo todavía. Lena lo miró.
Pensó en quién sabía lo suficiente para darle al FBI lo que necesitaban, quién tenía acceso a la estructura financiera y las comunicaciones internas y los años de documentación. Pensó en Patricia sentada en su casa con 11 años de peso sobre sus hombros y una caja de seguridad en Evanston que no había podido obligarse a destruir. Vale, dijo. No insistió. Lo que puedo decirle, dijo Rohr, es que lo que sucede en ese banco a las 7 es una acción pública. Los documentos salen bajo supervisión judicial. Se convierten en parte del registro probatorio en un procedimiento civil. Eso es independiente de nuestra investigación y se vuelve muy difícil para nosotros si la acción civil avanza más rápido de lo que estamos preparados y los objetivos tienen tiempo para estructurar su respuesta. La miró a los ojos. Necesito 48 horas. Después de que recupere los documentos esta mañana, necesito que nos dé 48 horas antes de que cualquier presentación civil avance. Lena lo miró. ¿Quiere que le pida a Gideon Vale que espere 48 horas? Sí. ¿Y en 48 horas? En 48 horas, dijo Rohr. Habremos ejecutado órdenes de registro en las oficinas comerciales de Robert Holloway, su casa y las oficinas de la sociedad de cartera de Marcus Holloway. Habremos congelado las cuentas relevantes y habremos hecho sustancialmente más difícil para cualquiera estructurar una respuesta de protección de activos. Hizo una pausa. Lo que el caso civil recupere para usted después de eso será considerablemente más de lo que recupera si lo ven venir y pasan 48 horas con sus abogados moviendo cosas. Lena se quedó con eso. El dinero se había llenado a su alrededor. Clientes habituales de la mañana, un par de contratistas con chaquetas de trabajo, una mujer con un niño pequeño que no paraba de tirar una cuchara de plástico y reírse. Mañana ordinaria, gente ordinaria viviendo en un tiempo ordinario. ¿Qué necesita de mí como testigo?, dijo. Una declaración jurada sobre el patrimonio de su madre y las circunstancias de la transferencia de activos tal como las entiende. Su testimonio establecería la transacción de origen de una manera que ningún registro en papel puede hacer por sí solo. Hizo una pausa. Sería el principio, no el final. Habrá declaraciones. Habrá un juicio si no se declaran culpables. Llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? 18 meses como mínimo, posiblemente 3 años. Lena miró por la ventana. 3 años. Pensó en cómo se veían 3 años desde la perspectiva de alguien que ya había pasado 11 años cargando con esto. Vale, dijo. Rohr la miró. Así que, ¿vale? ¿Hará todo eso? Vale a todo, dijo. La declaración, el testimonio, las 48 horas. Volvió a mirarlo. Pero quiero estar en la habitación cuando los documentos salgan de la caja. Quiero leer las cartas de mi madre antes de que entren en evidencia. Quiero eso. Rohr lo consideró. Eso no es estándar. Sé que no es estándar. Sostuvo su mirada. Soy la parte perjudicada y soy su testigo y me necesita cooperativa durante potencialmente 3 años. Quiero leer las cartas de mi madre. Una pausa. Luego Rohr asintió una vez. Haremos que funcione. A las 7 en punto, Lena estaba en el vestíbulo de la sucursal de First Midwest en la ruta 12 con Gideon Vale a su izquierda y un oficial de justicia a su derecha. Y Vera Stahl Sundus, que resultó ser una mujer pequeña y agotada de unos 40 años con gafas de montura de alambre y la intensidad específica de alguien que funciona enteramente con competencia, estaba en su teléfono en la puerta gestionando la logística. El agente Rohr no estaba presente. No se suponía que estuviera presente. Ese era el acuerdo. El gerente de la sucursal era un hombre llamado Phil Garrett, de unos 50 y tantos años, que tenía la apariencia de alguien que había recibido varias llamadas la noche anterior que hubiera preferido no recibir. Los condujo a la sala de cajas de seguridad sin hablar más de lo requerido por el procedimiento. Patricia Holloway ya estaba allí. Estaba sentada en la pequeña antesala fuera de la bóveda, con un abrigo sencillo, las manos en el regazo, su rostro con el agotamiento específico de una persona que no ha dormido y ha dejado de intentar aparentar que sí. Cuando Lena entró, levantó la vista y algo en su rostro se movió. No alivio, no del todo, sino la expresión de una mujer que ha estado esperando algo durante mucho tiempo y finalmente lo ha oído llegar. No miró a Gideon, miró a Lena. Los llamé a medianoche, dijo. La retención. Lo sé, dijo Lena. Gracias. Patricia miró sus manos. Robert me llamó a las 2 de la mañana. Lo sabía. Hizo una pausa. Le dije que no iba a ir a la casa.
Me dijo que estaba cometiendo un error que no podría deshacer. Levantó la vista. Le dije que cometí ese error hace 11 años. La caja de seguridad fue recuperada por Phil Garrett con el oficial de justicia presente y una cámara grabando. Era una caja de metal estándar, gris, del tipo que es completamente ordinario hasta que sabes lo que hay dentro. Patricia proporcionó su llave. El oficial de justicia proporcionó el instrumento legal. La caja salió de la bóveda y se colocó sobre la mesa en la antesala. Phil Garrett y el oficial de justicia se retiraron. Lena miró la caja. Pensó en su madre en un escritorio. Pensó en el caballo de 6 patas. Pensó en el café solo y una cicatriz en la clavícula y una mujer que se daba cuenta cuando estabas luchando y no hacía un espectáculo de ello. Abrió la caja. Dentro, un sobre sellado, grueso, el sello intacto, dirigido con la letra de su madre. Para Lena, cuando sea el momento adecuado. Y debajo, una carpeta de Manila que contenía el registro de ADN y una carta dirigida a Gideon, también sellada. Y debajo de eso, un sobre más pequeño, sin sellar, sin nombre, solo una flor prensada. Algo seco y pálido, el tipo de cosa que guardas porque el momento del que vino importaba y no querías perderlo. Lena cogió el sobre dirigido a ella. Lo sostuvo por un momento. El papel tenía 11 años y estaba ligeramente amarillento en los bordes. Su madre había presionado fuerte con el bolígrafo, como siempre hacía, dejando marcas en el papel. Lena podía sentirlas con el pulgar. «Me gustaría tener unos minutos», dijo. Todos salieron de la habitación. Se sentó a la mesa con el sobre y la luz de octubre entrando gris y fría por la pequeña ventana sobre la puerta de la bóveda. Y lo abrió con cuidado. La forma en que manejas algo que no puede ser reemplazado. Había 4 páginas. La letra de su madre, densa e inclinada, el tipo de letra que pertenecía a una mujer que pensaba más rápido de lo que podía escribir y siempre intentaba ponerse al día consigo misma. Las leyó. Las leyó 2 veces. No hablaría sobre el contenido específico de esas páginas con nadie excepto bajo juramento. E incluso entonces, solo respondería lo que se le preguntara. Pero cuando las dobló y las volvió a meter en el sobre y se sentó un momento con las manos sobre la mesa y la vista en la distancia media, lo que había en su rostro no era exactamente dolor ni exactamente alivio. Era la expresión de alguien que ha recibido una respuesta a una pregunta que no sabía cómo hacer. Y la respuesta es más dura de lo que esperaba y más honesta de lo que temía y totalmente coherente con la persona que había conocido. Su madre había sabido al final que los documentos podrían no llegar a Gideon. Lo había escrito claramente. «No sé si esto lo encontrará. Se lo doy a Robert porque tengo que confiar en alguien y él es lo que está disponible». Lo había escrito sin autocompasión, sin drama. Lo había escrito de la misma manera que había vivido, tomando la mejor decisión disponible con lo que tenía delante y siguiendo adelante. «Pase lo que pase», comenzaba el último párrafo, «no se te debe una vida fácil. Y nunca he intentado decirte que sí. Lo que se te debe es la verdad sobre de dónde vienes. Y estoy tratando de dártela de la única manera que sé, que es directamente y sin adornos. Tuviste un padre. Su nombre es Gideon Valley. Era un buen hombre cuando lo conocí, y no tengo ninguna razón para pensar que eso haya cambiado. No sé qué será para ti, o qué querrás de él, o si algo de eso será lo que cualquiera de los dos necesita. Pero mereces saberlo. Mereces saberlo desde el principio. Siento haber tardado tanto en encontrar una manera. Debajo de eso había escrito, además, el caballo que me dibujaste, el de 6 patas. Lo guardé. Está en la carpeta. No sé por qué te digo esto. Solo quería que supieras que lo guardé. Lena se quedó muy quieta durante mucho tiempo. Luego dobló las páginas, las metió en el sobre, metió el sobre en el bolsillo de su abrigo y se levantó. Abrió la puerta de la antesala y Gideon fue la primera persona que vio. Estaba de pie contra la pared del pasillo con las manos en los bolsillos del abrigo. Y cuando ella salió, la miró de la manera en que miras a alguien cuando intentas no empujarlo hacia nada. Pero has estado esperando durante 11 años y se nota de todos modos. Le tendió la carpeta. «Tu carta está ahí», dijo. No la abrí. Él tomó la carpeta. Sus manos, notó ella, no estaban del todo firmes. «Guardó el caballo», dijo Lena. Él la miró. El dibujo. El caballo de 6 patas. Hizo una pausa. Lo menciona al final de su carta.
Quería que supiera que lo guardó. Lo miró por un momento. Eso parecía algo que tú también deberías saber. Gideon Vale, que había sido paciente, uniforme y controlado durante cada momento de las últimas 12 horas, miró al suelo. Su mandíbula se movió una vez. Luego se quedó quieto de nuevo. «Gracias», dijo. El oficial de justicia fotografió y catalogó los documentos. Vera Stahl recibió copias digitales. Los originales fueron a una bolsa de pruebas bajo cadena de custodia legal. El proceso fue minucioso y algo tedioso y duró 40 minutos. Y al final, la caja estaba vacía y la habitación olía a metal viejo. Y Phil Garrett parecía un hombre que deseaba mucho estar en otro lugar. Patricia no se fue cuando los demás lo hicieron. Se quedó en la antesala después de que Phil Garrett se hubiera retirado y miró a Lena. «Sé que no hay nada que pueda», empezó. «No», dijo Lena, no con dureza, sino con rotundidad. «Te aferraste a ellos. Los guardaste cuando querían que desaparecieran. Eso importa». Hizo una pausa. «Pero no me digas que no hay nada que puedas hacer. Va a haber una investigación federal y se te pedirá que cooperes plenamente. Eso es lo que puedes hacer». Patricia asintió. «Lo haré». «Y el testigo colaborador», dijo Lena. «Eres tú, ¿verdad?» Patricia se quedó muy quieta. «Hace 14 meses», dijo Lena. Rohr dijo 14 meses. Eso es más o menos cuando Marcus hizo su tercera adquisición y el volumen de transacciones a través de la sociedad de cartera habría aumentado lo suficiente como para hacer que tú. Se detuvo. «Fuiste a ellos». Patricia la miró. «No fui a ellos. Ellos vinieron a mí. Una investigación preliminar. Habían marcado la cuenta. Necesitaban contexto. Pero cuando vinieron a mí, yo, sí. Les dije lo que sabía». Sostuvo la mirada de Lena. «Les conté sobre el patrimonio, sobre el documento del seguro, sobre todo». Hizo una pausa. «No se lo dije a Robert. He estado viviendo en esa casa durante 14 meses sabiendo lo que se venía y sin decírselo». Lena miró a esta mujer pequeña y cuidadosa que había tomado una decisión terrible hace 11 años y había estado pagando por ello en privado desde entonces. Y que luego, hace 14 meses, había tomado una decisión diferente que requería un tipo de coraje diferente al primero. «Vale», dijo Lena. «Vale». Cogió su abrigo. «Consigue un buen abogado, Patricia. No Briggs, alguien que no esté ya expuesto. Alguien que pueda negociar tu acuerdo de cooperación adecuadamente». Se detuvo en la puerta. «Le gustabas a mi madre». Lo mencionó en su carta. Dijo que eras la única en esa familia que parecía genuinamente arrepentida de las cosas sin llegar a hacer nada al respecto. Sostuvo la mirada de Patricia. «Hiciste algo finalmente. Eso vale algo». Se fue antes de que Patricia pudiera responder. Las 48 horas que siguieron fueron las más extrañas de la vida de Lena. Volvió a Cleveland en la mañana del segundo día. Fue a trabajar. Gestionó el inventario. Comió en su escritorio. Respondió a 2 llamadas de Vera Stahl, una de una fiscal federal cuyo nombre era Ellen Park y una de Gideon, que le hizo una pregunta logística sobre una presentación y luego, al final de la llamada, le preguntó cómo estaba de una manera que no era superficial. «Estoy bien», dijo, lo cual no era precisamente cierto ni precisamente falso. «¿La carta?», dijo él. «¿Fue? ¿Se detuvo? ¿Empezó de nuevo? ¿Fue lo que necesitabas?». Pensó en las 4 páginas, la letra densa e inclinada, la disculpa sin autocompasión, el caballo de 6 patas. «Fue lo que pudo dar», dijo Lena. «Eso es suficiente». En la mañana del tercer día, a las 6:47 de la mañana, Robert Holloway abrió la puerta de su casa para encontrar agentes federales con una orden de registro. Las oficinas de la sociedad de cartera de Marcus Holloway fueron registradas simultáneamente. Howard Briggs, que había contratado a su propio abogado la noche de la reunión y había estado cooperando con los investigadores desde entonces, vio sus archivos de clientes citados antes del desayuno. Gerald Holloway fue entrevistado en su casa en Winnetka y puesto en libertad pendiente de una investigación más profunda. Su papel, según habían evaluado los agentes, era limitado. La alteración del documento del seguro era demostrable, pero aislada. Tenía 64 años y estaba asustado. Y a Lena le dijeron más tarde que no había dicho una sola palabra útil para nadie durante la entrevista de 3 horas. Simplemente se había sentado en su sala de estar con las manos en las rodillas y había esperado a que terminara.
Diana Holloway dio una declaración grabada de 12 horas. Estaba representada por un abogado que había contratado ella misma, no el abogado de la familia. Respondió a todas las preguntas. Estuvo compuesta en todo momento y lloró una vez brevemente cuando le pusieron el documento del seguro delante y le pidieron que confirmara su papel en su entrega al notario. Luego volvió a estar compuesta. Su estatus en el colegio de abogados sería revisado. El resultado de esa revisión llevaría tiempo. Lo había entendido cuando hizo la llamada a Briggs y la hizo de todos modos. Marcus fue arrestado al cuarto día. Lena estaba en su apartamento en Cleveland cuando Vera Stahl le envió un mensaje con la noticia. Lo leyó sentada en la mesa de su cocina con su café de la mañana. Y se quedó allí un rato después de haberlo leído, mirando la ventana y la mañana ordinaria de Cleveland más allá. Pensó en Marcus en el salón de baile, de hombros anchos y risa fácil, gesticulando ampliamente sobre su segunda adquisición inmobiliaria. Pensó en su mano en la carpeta de su madre en cualquier habitación donde se hubiera firmado la transferencia. Su nombre en una sociedad de cartera que contenía la vida de su madre. No sintió triunfo. Sintió el peso específico de algo que finalmente ha caído después de mucho tiempo de sostenerse. Los procedimientos legales duraron en total 22 meses. Hubo declaraciones y mociones y contramociones y un periodo extendido durante el 14º mes en el que pareció posible que una pieza clave de evidencia pudiera ser excluida y el caso de la fiscalía tuviera que ser reestructurado. Lena pasó 3 días de esa incertidumbre sin dormir adecuadamente y salió intacta al otro lado. Robert Holloway se declaró culpable en el mes 19. Fraude electrónico, conspiración para cometer fraude patrimonial, obstrucción a la justicia en relación con la investigación del FBI. Su abogado había negociado la declaración cuidadosamente. Evitó la exposición máxima. Fue sentenciado a 4 años, de los cuales probablemente cumpliría 2 y medio. Se mantuvo en la sala del tribunal para la sentencia con la vista al frente y no miró a Lena, que estaba sentada en la galería con Vera Stahl a un lado y el asociado de Ellen Park al otro. Marcus fue a juicio. El juicio duró 11 días. El jurado deliberó durante 6 horas. Fue condenado por todos los cargos y sentenciado a 7 años. La recuperación civil, la reconstitución de los bienes del patrimonio de Susan Ashford, más los intereses acumulados durante 11 años, más las sanciones legales, se resolvió en el mes 22. Lena no tenía un número en la cabeza al que hubiera estado apuntando. El número que llegó fue mayor que cualquier cosa que se hubiera permitido desear. Y se sentó con el documento de acuerdo en la sala de conferencias de Ellen Park en Chicago y lo leyó 2 veces y no sintió euforia, sino la sensación particular y desconocida de tener tierra bajo sus pies. Los abogados del patrimonio procesaron los bienes recuperados durante los siguientes 90 días. El equipo legal de Gideon trabajó junto a ellos. Hubo un momento en el tercer mes de ese proceso en que un asistente legal cometió un error en la presentación que creó un retraso de 10 días. Y Lena lo manejó llamando a Vera Stahl y usando un lenguaje que sorprendió considerablemente al asistente legal, y el error se corrigió en el día. 6 meses después de la sentencia de Robert Holloway, un jueves a finales de septiembre, cuando la luz tenía ese ángulo particular que solo pertenece al otoño, oblicua y dorada y fugaz. Lena condujo por la costa hasta una propiedad que Gideon Vale poseía en un acantilado sobre el lago. No el lago Carver donde se había celebrado la reunión, un lago diferente, uno más pequeño más al norte, el tipo de lago del que no se escribe porque no necesita serlo. Gideon la recibió en la entrada. Tenía una casa grande pero no ostentosa, el tipo de lugar construido por alguien que quería espacio en lugar de exhibición. Los terrenos estaban bien cuidados de una manera que sugiere atención regular en lugar de un paisajismo agresivo. Los árboles estaban cambiando de color. Se habían visto en persona 4 veces desde la noche en el banco. Las llamadas habían sido más frecuentes, un par al mes, logística al principio, luego más largas. Había habido una cena en Chicago en la primavera que había durado 3 horas y había cubierto a su madre y sus primeros años, y lo que él había construido y lo que había costado y si había valido la pena. Una conversación que tenía la honestidad particular de 2 personas que ya se han visto en su momento más crudo y han superado la etapa de la actuación. No fue simple. No era lo que la palabra hija contiene en su forma más simple. Ella tenía 32 años. Se había construido a sí misma sin él. La forma de quién era había sido determinada por su ausencia tanto como por cualquier otra cosa.
Eso no era algo que pudiera deshacerse o que debiera hacerse. Pero él era real. Estaba presente. Hacía preguntas y escuchaba las respuestas y no intentaba reclamar nada que ella no hubiera ofrecido. Caminaron por la propiedad esa tarde, alrededor del borde del acantilado, el lago visible debajo de ellos en la luz tardía, plateado y vasto. Hablaron de las secuelas legales. Hablaron de Diana, cuya revisión en el colegio de abogados había resultado en una suspensión de 2 años, no en la inhabilitación, lo cual era más de lo que podría haber esperado y menos de lo que podría haber temido. Hablaron de Patricia, que se había mudado a un apartamento en Evanston y estaba cooperando con el proceso de disolución del patrimonio, y que, según la última actualización de Vera Stahl, finalmente había comenzado a dormir toda la noche. Se detuvieron cerca del borde del acantilado. El lago estaba haciendo lo que hacen los lagos a la luz de finales de septiembre, que es retenerla y devolverla lentamente. La superficie pasando de plateada a bronce a algo más oscuro y complicado a medida que el sol bajaba. Gideon metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una fotografía, no grande, del tipo de fotografía que se imprime en una farmacia, del tamaño que cabe en una cartera o en un marco en una mesita de noche. Susan Ashford, quizás de 30 años, de pie en algún lugar afuera, una puerta, una calle, no importaba. Llevaba un abrigo que Lena recordaba, riéndose de algo fuera de cuadro, sus ojos brillantes con lo que fuera que hubiera sido el momento. Lena la tomó. La miró durante mucho tiempo. Su madre riéndose de algo que nunca sabría. Su madre viva y presente, y aún sin llevar el conocimiento de lo que se avecinaba, aún sin escribir cartas en un escritorio con un corazón fallido, aún sin confiar en la persona equivocada con las cosas correctas. Solo riendo, solo allí. Carol Marsh me la dio, dijo Gideon. La he tenido durante 9 años. Pensé, hizo una pausa. Pensé que deberías tenerla. Lena miró la fotografía. Pensó en 11 años de cenas familiares donde nadie le guardaba un asiento. Pensó en el aparcamiento junto a la barrera de hormigón. Pensó en el vestido de la tintorería y el viaje de 4 horas y el agotamiento particular de querer pertenecer a algo que nunca te iba a dejar entrar. Pensó en la noche en el salón de baile, el cuarteto de cuerda tocando Vivaldi mientras la sala se quedaba quieta. Pensó en su madre en un escritorio, presionando fuerte con el bolígrafo, dejando marcas en el papel. Dobló la fotografía con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo, junto a las páginas de la carta que había llevado consigo todos los días desde el banco. Gracias, dijo. Se quedaron en el borde del acantilado un rato, de la manera en que las personas se quedan juntas cuando no hay nada más que decir, y el silencio no es incómodo. La luz siguió moviéndose. El lago siguió reteniéndola y devolviéndola. Lena pensó en lo que su madre había escrito. Merecías saberlo desde el principio. Había merecido saberlo. No lo había sabido. Y los años entre merecer y saber habían sido lo que habían sido, duros y solitarios y suyos hasta el final, construidos con su propio material, moldeados por sus propias manos. Nada de lo que había sucedido en los últimos 22 meses cambiaba eso. No se suponía que cambiara eso. Lo que cambió fue más simple, más pequeño, más fundamental. Ya no estaba de pie al borde de una habitación que no sabía que existía. Estaba de pie al borde de un acantilado en septiembre con un hombre que había pasado 9 años buscándola, con la risa de su madre en el bolsillo de su abrigo y el lago oscureciéndose debajo de ellos, y todo el largo y ordinario futuro abriéndose por delante en todas direcciones, sin un borde limpio, sin una resolución ordenada. Solo el día siguiente y el día después de ese, y el trabajo de hacer algo real con lo que estaba disponible. Eso era suficiente. Siempre había sido suficiente. La luz se fue finalmente, y el lago se convirtió en oscuridad, y los árboles detrás de ellos se asentaron en sus formas nocturnas. Y Lena respiró el olor frío y limpio del agua, y no miró hacia la entrada, no miró hacia la autopista, no miró hacia atrás en absoluto. Estaba mirando hacia adelante. Había estado mirando hacia adelante durante mucho tiempo. Esta era solo la primera vez que sabía dónde estaba parada cuando lo hacía.